antes de este trabajo yo era director técnico en una empresa multinacional, trabajaba en Dubái. Claro, cuando tú le tienes que explicar a tus padres no, voy a dejar todo esto que tengo, que supone que es lo ideal, y me voy a dedicar a hacer vídeos en internet, es como, ¿qué dices? ¿Qué estás haciendo? ¿No? La gente no compra productos, compra marcas. Yo tengo gente que me escribe normalmente y me dice, saca lo que quieras, que es que saques lo que saques, te lo voy a comprar. Yo ahora mismo me cierran YouTube y se me cae una buena parte de mi negocio. La gente cambia cuando le duele más quedarse donde está que moverse. Es muy fácil preguntarte, es que quiero adelgazar 30 kilos, hola, venga. ¿Por qué quiero hacerlo? Ah, porque me quiero ver mejor, porque no sé qué. No, no, pregúntate por qué estás gordo. Ah, Uy, y la pregunta estrella es ¿por qué eliges YouTube como escaparate? Es decir, como entrada a ese embudo que comentábamos. porque YouTube es la red social. Muy buenas, hoy tenemos la suerte de poder hablar con Rubén Logan. Para mí Rubén es una persona muy importante y a la que admiro muchísimo, porque gracias a él descubrí Notion. Y esta herramienta es a día de hoy uno de los pilares de mi negocio y sobre todo de mi productividad. Además, ha conseguido algo que para mí es un logro, Rubén, y es poder vivir de YouTube sin depender de YouTube. Es decir, que utiliza la plataforma para hacer crecer su negocio y no es YouTube quien le exprime a él. Vamos, que vive de YouTube sin ser un youtuber clásico. Además, si algo quiero destacar de su contenido son dos cosas importantes que para mí escasean mucho. Y es que su contenido es siempre muy profundo, es decir, nunca se queda en la superficie, siempre escarba un poquito y sobre todo que es aplicable. Así que bienvenido Rubén y gracias por estar aquí hoy. Hola Jesús, muchísimas gracias por invitarme. Que ya tenía ganas de que nos viéramos ya. Teníamos ahí algo pendiente bueno, Jesús me mandó hace un tiempo una entrevista escrita y por temas de tiempos y historias al final no se la pude mandar y me dijo, pues ahora tienes que cumplir y tienes que venir en vídeo. Dije, por supuesto, vamos, allí vamos. No te quedó más remedio. Ya te dije que fue un poco culpa mía por querer sacar de su hábitat natural a un monstruo audiovisual y habría sido desaprovecharlo. No, realmente fue mucho porque, bueno, para los que no me conozcan, hablo mucho de esta herramienta que se llama Notion. Y justo cuando me envió lo de la entrevista, estaba Notion en la transición que estaba empezando a sacar un montón de actualizaciones y historias y tenía una carga de contenido, de rehacer cosas de mis formaciones y de tal, que estaba hasta arriba, pero hasta arriba. Y dije, oh, me lo dejo aquí que lo haré con calma en cuanto tenga un rato y ya lo vas dejando y se te va completamente. O sea, Pues mira, Rubén, antes de que sigamos hablando y te presente yo, mira, hoy he comido con mi madre y mi madre ujú. tiene ya más de 60 años y le he dicho que tenía una entrevista contigo, pero no sabía muy bien cómo explicarle quién eras o a qué te dedicas. Entonces, ¿cómo se lo explicarías tú a una persona más mayor que no tiene contacto con este mundillo? Uf, qué complicado, es complicado, ¿eh? Yo, mira, por ejemplo, mis padres, cuando les tuve que explicar lo que estaba haciendo, porque además yo vengo de un background tecnológico, ¿vale? Yo, antes de este trabajo, yo era director técnico en una empresa multinacional, trabajaba en Dubái, o sea, quiero decir, que tenía, digamos que a ojos de gente, pues como por ejemplo mis padres, ¿no? Que son gente más mayor, que tiene una mentalidad de conseguir un buen trabajo, con un buen salario y haz tu vida en un sitio sin moverte, ¿no? Entonces, claro, cuando tú le tienes que explicar a tus padres no, voy a dejar todo esto que tengo, que supone que es lo ideal, y me voy a dedicar a hacer vídeos en internet, es como, ¿qué dices? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Entonces yo lo que les expliqué es, tú imagínate que tienes, o sea, que vas a comprar una casa, ¿vale? ¿Y por qué debes de comprar una casa en vez de alquilarla, no? Y entonces ellos me decían, no, es que, claro, alquilar es tirar el dinero, ¿no? Porque ya sabes que van a ir por esa mentalidad de que ellos piensan que el alquiler es tirar el dinero. Entonces les dije, vale, ¿y por qué es el tirar el dinero? Y dice, no, porque estás metiendo dinero en algo que no es tuyo. Y dije, ah, vale. Dije, bueno, pues esto es algo similar, ¿no? Al final, cuando tú estás trabajando para otros, estás invirtiendo en el proyecto de otra persona. O sea, tú al final te están pagando ese alquiler porque tú trabajes para ellos, pero al día de mañana, en cuanto tú te vas de esa empresa o te acaban echando, no tienes nada tuyo. Te quedas simplemente con ese dinero que has generado y ya está, ¿no? Dije, pues yo quiero tener mi casa, pero dentro del tema de los negocios, que es un lugar donde yo pueda hacer lo que yo quiera y que sea para mí, que no esté haciendo ese alquiler, sino que sea una compra, ¿no? Entonces, claro, ya empezaron a mirarlo con otros ojos.
Y luego les expliqué que básicamente yo lo que hacía era como cuando ellos ven la televisión. Tengo un programa en internet y que lo que hago es hablarle a la gente sobre una temática que les pueda interesar. Y luego lo que hago es para el que tiene más curiosidad por saber qué es lo que estoy haciendo o saber más sobre eso que yo les explico, entonces le vendo una formación que ellos pueden comprar y pueden hacer y que con eso es con lo que gano dinero. Entonces, claro, la primera pregunta que siempre viene a la cabeza es, hombre, pero vas a tener tanta gente que te va a poder comprar eso o que te va a ver para eso. Sí, o sea, las redes sociales al final se basan de eso, ¿no? De que llegas a volumen, no necesitas ir a margen, no necesitas tener muy poquitos clientes que te paguen mucho, sino que puedes tener unos precios que sean más o menos asequibles y poder llegar a un gran volumen de gente, es lo que te permiten. Entonces, claro, de esa manera entendieron mucho mejor cómo funcionaba el tema del negocio, ¿no? Encima, mi padre justo dio la casualidad de que le enseñé a ver vídeos de YouTube y resulta que le gusta mucho ver vídeos sobre nutrición y todo esto y se encontró a un hombre que le gustaba mucho y resulta que vendía un libro y se fue a la librería y se lo compró. Y le dije, mira, papá, yo soy igual que este señor, solo que en vez de vender libros, pues vendo otras cosas. Ya está. O sea, y dije, es que claro, ¿cómo no le voy a comprar si me gusta lo que dice? Digo, pues esto es igual. O sea, lo que hago es lo mismo. Y ahí parece ya que entendieron bastante más este mundillo, pero es complicado, es complicado. Pero has dado una clave brutal para que lo entienda otra generación y es el explicar la importancia de la gente que busca esa seguridad o estabilidad, que hay más seguro y estable que invertir en ti mismo, que tirar ese Totalmente. tiempo en saco roto. O sea, me ha parecido una explicación muy buena. Y te has medio adelantado a la siguiente pregunta que te quería hacer, que es, bueno, yo lo que hablo mucha gente con las personas con las que trabajo, es el encontrar el porqué. Porque al final emprender es complicado, es difícil y les suelo preguntar, ¿por qué te complicas la vida emprendiendo? ¿Qué es lo que te mueve? Y además he explicado un poco esa filosofía de, digamos, trabajar y encontrar tu propio hueco, pero si profundizamos un poquito, ¿por qué Rubén decide empezar a emprender? A ver, yo decidí emprender realmente hace muchos años. O sea, esta no es la primera empresa que tengo. Lo que pasa es que con la primera de ellas me arruiné por hacer absolutamente todo mal. O sea, cometes un montón de errores de novato, confías en socios, en personas que no tienes que confiar. Aprendes a base de tortas, ¿no? Como se aprende todo. Y, y todo esto realmente empezó porque yo descubrí que en el mundo laboral no terminaba de encajar, en el tradicional, ¿no? Yo soy programador informático, entonces empecé a entrar en empresas a trabajar típicas donde eres un número, donde pues al final sientes que hay una rotativa muy grande de personal, donde al final no puedes llegar ni incluso a especializarte porque se trata de sacar mucho trabajo a volumen muy diferente, poco especializado. Entonces llegué en un punto donde tuve la oportunidad de salir de España y trabajar, hice un Erasmus, ¿no? De las prácticas del grado superior que hice, y tuve la oportunidad de trabajar unos meses en Inglaterra. Y ahí me encontré con una filosofía de trabajo completamente diferente. Entonces, claro, cuando volví a España, volví a entrar en otra empresa y me volví a encontrar absolutamente con lo mismo, dije, esto no puede ser. O sea, he visto que hay más mundo fuera y que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y entonces decidí emprender por mi propia vía, ¿no? Luego más adelante, conociéndome mucho más, pues yo entendí que yo no soy bueno trabajando para los demás. A mí no se me da bien. Esto al final o sea, cada uno tiene que conocerse, ¿no? Y hay personas que están hechas para ir a su trabajo y trabajar 8 horas y que tengan que decirle qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? Y es totalmente respetable porque tiene que haber ese tipo de gente también, pero yo no soy uno de ellos. Entonces, lo que no puedo hacer es forzarme toda mi vida a intentar ser alguien que no soy, ¿vale? Una cosa es que aceptes ciertas cosas, pero hay otras contra las que no puedes o no debes luchar. Y esta es una de ellas. Entonces, yo decidí que mi camino estaba más en el emprender y en montar algo propio, en lo que yo me organizase y trabajase en mi propia forma, sea mejor o peor, que eso no significa que tenga que ser mejor, sino que prefiero hacerlo a mi manera que estar trabajando para otras personas. ¿Qué pasa? Que esto luego me llevó a que, claro, yo tuve que emprender más para poder salir de toda esta quiebra que tuve, ¿no? De cuando me arruiné. Y en una de esas empresas que estaba dedicada al tema de la ciberseguridad, ¿no? Que era mi especialidad dentro de la programación, al final acabé vendiendo a una multinacional del sector de los eventos, que estuve trabajando luego para esta empresa durante 6 años. Y estuve trabajando con ellos precisamente por el hecho de, bueno, lo primero, porque me habían absorbido y estaba muy a gusto ahí dentro.
Y lo segundo, porque me permitieron escalar y aparte, en esta empresa, claro, yo ya había entrado de una forma con la que yo me lo guiso, yo me lo como. Entonces era casi como que la empresa también era como si fuera mía, ¿sabes? Aunque no lo fuera, pero yo tenía mucha libertad de escoger cómo quería organizarme todo. Entonces eso me hizo que estuviera muy, muy, muy a gusto ahí dentro hasta que llegó el punto en el que tuve que decidir porque ya había empezado. O sea, al final la cabra tira para el monte, ¿no? Y llega ese punto donde decides que quieres montar tu otro proyecto y llega un punto en el que el tiempo ya no da para más. O escoges uno o escoges el otro y tienes que decidir, ¿no? Y yo ahí pues decidí tirarme por lo mío, simplemente por el hecho de que dije, bueno, que puede salir mal, ¿no? Muy bien, y digamos que a ver si consigo explicar el matiz en esta pregunta. El Ujú, por qué, que es lo que te ha movido a ti, es lo que te hace empezar. Pero hay un para qué, hay algo que te haga seguir, algo que quieres conseguir, un cambio, algo que quieras transmitir. ¿Cuál es tu para qué? Es decir, ¿para qué sigues con tu proyecto? ujú. Vale, es una muy buena pregunta. Cuando yo estuve en Dubái, me encontré en una cultura y una sociedad muy orientada al dinero, ¿vale? A lo material. Ujú. Volvemos a lo mismo. Laboralmente se supone que yo estaba en un muy buen momento, ¿no? O sea, tenía un puesto pues, de director técnico en una multinacional en la que cobraba una pasta, vivía en una ciudad que supone que es de ensueño, donde, vamos, lo de siempre, ¿no? Tenía una casa grande, un coche lujoso, lo típico que te venden como que es el éxito, ¿no? Yo estando allí me di cuenta de que eso no era para mí. Lo primero porque la gente era súper, súper artificial. O sea, tú quedabas con ciertas personas o querías conocer a nuevas personas para pues, conocer amigos, conocer lo que sea, y era todo gente que solo valoraba el si eras valioso, ¿no? Por la cantidad de contactos que tuvieras, por la cantidad de dinero que poseyeses, por si vestías de marcas, lo que sea. Hostia, a mí eso me tiraba para atrás de la leche. Entonces me di cuenta de que eso no era para mí, ¿no? Que yo no, o sea, ese concepto de éxito no era el mío. Y entonces, ¿qué pasó? Que yo entendí que el dinero es un medio para conseguir muchas cosas, ¿vale? Pero no es el fin. O sea, tú al final cuando quieres tener una libertad o quieres hacer ciertas cosas, necesitas dinero para jugar ese juego. Y entonces el dinero es importante. Ahora, una cosa es que el dinero sea importante y otra muy diferente es el obsesionarte con que el dinero sea tu nuevo Dios, ¿no? Entonces, ahí yo empecé a separar mucho. Entonces, claro, cuanto más separaba esto, menos encajaba en esa sociedad, ¿no? Y, y a mí el emprender es algo que me permite el poder ir por esa vía, porque tú trabajando para otra persona es muy complicado el poder llegar a conseguir ese éxito que tú buscas, que para cada persona puede ser diferente, pero es el medio para conseguirlo. En mi caso, el éxito es poder hacer lo que yo quiera cuando yo quiera sin necesidad de que mi decisión dependa de una decisión de un tercero que no sea alguien importante para mí, ¿vale? O sea, quiero decir, si yo mañana me dice, yo qué sé, mi tío, por favor ven a ayudarme a hacer esto, que yo pueda ir a ayudarle a hacer eso y no pase absolutamente nada. No tenga que ir a alguien a decirle, oye, que quiero ir a ayudar a mi tío, por favor dame fiesta para hacer esto. No, olvídate, eso no lo quiero. Que si yo el día de mañana me quiero pegar 3 semanas de vacaciones porque necesito un descanso, porque tengo la cabeza quemada de trabajar o de pensar o de lo que sea, o simplemente porque necesito un descanso y ya está, que no tenga que estar a expensas de que otra persona me pueda decir si yo puedo hacer lo que yo quiero hacer, ¿vale? Y cuando digo una persona que sea importante para mí, me refiero a que siempre vas a estar muy expuesto a, pues yo qué sé, de que de las decisiones que las hagas con tu pareja o si tienes hijos, pues que dependan también de tus hijos, eso sí, efectivamente, pero no que tu vida dependa de las decisiones de otra persona que no sea alguien cercano, ¿sabes? Entonces, para mí eso es muy importante y el único medio para conseguirlo es a través de tener algo que te permita ganar ese dinero suficiente como para no tener que preocuparte de que si un día quieres faltar, no pase nada, ¿sabes? Y no sé, o sea, no sé si me estoy yendo mucho por las ramas con esta pregunta, pero es que es complicada de explicar. eh, Es complicado, es sí. complicado. Pero creo que lo has explicado muy bien. Y claro, cuando te escuche la gente, es que eso es un deseo
que mucha gente tiene, es decir, esa libertad, el ser dueño de su propio tiempo, es algo que mucha gente tiende a desear y el motivo que lleva a muchas personas a emprender. Entonces, quizás quieran entender cuál es la estructura de tu negocio. Entonces, algo que Ujú. me gusta preguntar a mí es, ¿cómo te conoce la gente y cómo consigues ganar dinero? Es decir, ¿cómo monetizas esa audiencia? Vale. Y si esto ha cambiado desde el inicio o siempre tuviste esa estructura. Ha cambiado totalmente. O sea, he probado muchas cosas, ¿vale? O sea, al final, Mm. tanto en mis empresas anteriores, la estructura y el modelo de negocio era muy diferente a lo que tenía ahora, ¿no? Porque anteriormente era todo más enfocado a servicios, mucho más presencial. Cuando yo monté el canal, la idea era justo lo contrario. O sea, yo estoy ya me cansado de trabajar con clientes de forma directa, ¿vale? Vuelvo a lo mismo, esto es por algo de cómo soy yo, ¿no? O sea, cuando yo me arruiné tuve que trabajar mucho de cara a cliente, de estar constantemente ofreciendo servicios y de no tener horas para vivir. Y precisamente si lo que quiero es tener horas para vivir, los servicios son incompatibles, ¿vale? A no ser que tengas servicios que vayan muy a margen, en los cuales tú te puedas organizar y tal, pero no. O sea, en el modelo de negocio que yo quería, lo que yo quería intentar que digamos que es empezar un negocio por el modo difícil, porque es complicado hacerlo así. Yo dije, no, yo quiero algo en lo que yo no me tenga que ver cara a cara con el cliente, más que en ocasiones especiales y realmente si a mí me apetece hacerlo, ¿vale? Entonces, claro, para eso decidí que la formación era la mejor vía para poder llevar esto. Entonces, ¿cómo funciona mi modelo de negocio? Yo tengo el canal de YouTube, que es donde la gente me conoce. Si quieres, luego hablamos de por qué YouTube, ¿vale? Pero para mí es la red social clave para el tema de captación de tráfico. Entonces, Es literalmente la siguiente pregunta. perfecto. Entonces yo lo que hago es que la gente me conoce a través de YouTube, ¿vale? Yo explico pues cosas sobre productividad, sobre esta herramienta que se llama Notion, ¿no? Y entonces la gente me conoce a través de ahí. ¿Qué pasa? Que de todo este cúmulo de gente que hay detrás de la pantalla que decide dedicar un rato de su vida a ver mis vídeos, hay una cantidad de gente más pequeñita que decide, ostras, me apetece más saber sobre lo que esta persona hace. Entonces ahí tengo una newsletter. ¿Cómo hago para que esta gente decida meterse en la newsletter? Pues les ofrezco algo que a ellos les puede interesar. En mi caso es muy fácil porque en Notion tú puedes crear plantillas, ¿no? Igual que, por ejemplo, seguro que si no conoces Notion y has utilizado Excel, alguna vez te has encontrado a alguien que te ofrece, pues mira, descárgate esta plantilla de Excel para gestionar tus finanzas personales o para hacer lo que sea, ¿vale? Pues en Notion puedes hacer lo mismo. Entonces, yo les ofrezco eso a cambio de que me den su correo electrónico. Y entonces se genera ese compromiso en el que yo, a partir de entonces, les voy a mandar casi todos los días un correo hablándoles de algo, ¿vale? Que normalmente intento que sea interesante o por lo menos que aporte algo para ellos y claramente pues vendiéndoles mis productos. Si no les gusta, pues se pueden desuscribir de esa lista y no vuelven a llegarles correos y no pasa nada, ¿no? Pero entonces lo que consigues es eso, es que de ese cúmulo de gente que te ve, al final un porcentaje más pequeñito decida convertirse en ese pequeño club que deciden saber más de ti, ¿no? Ver más contenido tuyo, que en este caso de forma escrita. Y de esa gente que está dentro de la lista, hay algunos que deciden comprarte tus productos, que en mi caso son formación que ya está pregrabada y que yo lo único que tengo que hacer es dedicarme a actualizarla, a crear nuevos productos, a todo esto, que eso lleva un trabajo detrás, ¿vale? Pero lo que me gusta de ese trabajo, ¿vale? Porque esto no quiero que nadie lo malinterprete de estos son ingresos pasivos. Para nada. No, o sea, no. Yo dedico todo mi día de mi jornada laboral a esto, ¿vale? A crear vídeos para YouTube, a escribir los correos y a hacer los productos. Con lo cual, eso de ingresos pasivos, no, no. Pero lo bueno que tiene es que a mí me da igual grabar un vídeo a las 3 de la tarde que a las 3 de la mañana. ¿Vale? Por eso buscaba hacerlo de esa manera, porque para mí eso me ofrece la libertad de que si yo ahora tengo que ir a hacer otra cosa, no pasa absolutamente nada porque me pongo después a trabajar y ya está, y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Entonces, pues eso, básicamente, resumiendo, es eso. Hay mucha gente que me ve en el canal, de esos unos cuantos entran a la lista de correo y de esos que entran a la lista de correo, unos poquitos acaban comprando mis productos. Con eso, ¿qué pasa? Que no necesitas una gran audiencia, ¿vale? No necesitas tener un canal con millones de suscriptores para poder vivir de tu negocio. Porque, como decías tú bien antes, Jesús, ya no vives de YouTube. O sea, no es YouTube tu jefe, sino que eres tú el que tiene un negocio detrás y utilizas a YouTube como medio para poder conseguir esos clientes.
Y es lo interesante, el no que YouTube no te exprima y exprima tu contenido, sino que seas tú quien utilice a YouTube como escaparate, digamos. Además, Eso has dicho es. una cosa que esto sí que quiero destacarlo, que es clave, y es decir, que un ingreso sea automático o escalable no quiere decir que sea pasivo. Que tú ganes lo mismo, tú a ti te cuesta un tiempo hacer un vídeo y que te cueste lo mismo vender a uno que a 100 es relativo porque lo que has explicado, y hay mucha gente que gana dinero explicando eso, es un embudo de ventas explicado para niños de 5 años. Sí. Pero claro, a mí me ha pasado, yo ha habido una mañana me he levantado y había hecho una venta esa noche, pero eso no ha sido pasivo. Yo a lo mejor el día anterior había estado publicando todo el día. Entonces, si el embudo no te dedicas a nutrirlo, el embudo se acaba. Es decir, que está muy, yo veo ideal que sea escalable, pero que no hay que vender la moto de que es pasivo y me gusta que lo hayas destacado porque siempre hay que estar trabajando, nutriendo el embudo, mejorando los productos, trabajándolos, cuidando a la audiencia. O sea, que nadie Sí. venga con la mentalidad de que esto es pasivo y de que una vez se hace el trabajo ya a vivir de rentas. Como dice el refrán, nadie da duro a 4 pesetas. O sea, si esto fuera tan sencillo como para que cualquier persona en 2 días haciendo contenido con inteligencia artificial estuviera ganando un pastizal, seríamos todos ricos. O sea, no es así. O sea, al final llevas un trabajo y vuelvo a lo mismo. Al final yo mi jornada laboral la dedico a esto. Entonces, igual que otra persona puede ir a hacer cualquier otra cosa, yo me vengo a mi oficina y tengo aquí mi cámara y me pongo a grabar y me pongo a hacer mis cosas o me pongo a leer porque, o sea, yo al final lo que intenté es que mi negocio fuera muy orientado a lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Pero de forma útil para los demás, que esto es importante. Entonces yo en mi jornada laboral, 2 horas al día están dedicadas a leer o a formarme o a lo que sea y tomar mis notas y reflexionar sobre ellas y todo eso. Y de ahí es de donde luego surge todo lo que yo explico en los vídeos, todo lo que yo hago. O sea, al final tú tienes que estar en constante formación y tienes que organizarte de forma que eso aparezca, porque todo este conocimiento y todas estas cosas no salen de la nada. O si sacan una actualización, pues yo me tengo que poner aquí mi rato a trastear, a tocar eso, a ver cómo lo puedo aplicar a otras cosas, a ver, o sea, al final hay un trabajo detrás, que casi grabar es lo de menos, porque es lo que menos te cuesta. Pero para poder decidir qué quieres grabar o qué productos vas a hacer o cómo va a ser el contenido, cómo lo vas a estructurar, cómo vas a explicar una temática que a lo mejor es difícil de explicar para que todo el mundo la entienda o que por lo menos la mayoría de la gente pueda llegar a entenderlo, pero sin eh, que sea complicado o largo o tengas que meter 1000 horas de paja para la gente que a lo mejor sí que va más avanzada. Es más complicado de lo que parece. Eso no significa que te esté diciendo es complicado, no te metas, al contrario. O sea, yo siempre he dicho que en ejecución este negocio es el más sencillo que he tenido de todos. ¿Vale? Ahora, que sea sencillo no significa que no haya que trabajar, que es diferente. Claro. Pero en ejecución es muy sencillo. O sea, me acuerdo de cómo tenía que captar clientes para empresas de ciberseguridad, todo el trabajo que tenía que hacer de fases que había dentro de creación de informes, de tema de certificaciones, de un montón de cosas que había que hacer, todo el tema de pentesting, de cómo se preparaba todo el tema de las auditorías, de nada que ver, o sea, nada que ver. Esto, vamos, Sí, es la sencillez se ve en esa explicación. La gente te conoce, un pequeño club quiere saber más y de ese pequeño club que quiere saber más, algunos compran. O sea, es súper totalmente. sencillo. Sí. Pues Ahora, la... Dime, dime. trabajo más que cuando trabajaba por cuenta ajena, pero vives muy tranquilo. Eso es lo real, o sea, es la realidad. Y sí, Y la pregunta estrella es ¿por qué eliges YouTube como escaparate? Es decir, como entrada a ese embudo que comentábamos. porque YouTube es la red social reina para la captación de tráfico. O sea, para la captación de tráfico para este tipo de negocios, ¿vale? ¿Por qué? Yo siempre digo que tiene 3 características que la hacen única, ¿vale? Lo primero es que, que YouTube no solo depende de las búsquedas, esto seguro que habrás visto mucho el tema del SEO, el que tienes que crear pues, algo para que se posicione dentro de la red social, la gente te busque. No, YouTube es una evolución de eso. Yo siempre digo que es una evolución de Google. ¿Por qué? Porque YouTube tiene una cosa muy interesante que es el feed de inicio, es esa página de inicio donde tú entras y entonces YouTube te recomienda cosas, ¿vale? Entonces, dependiendo de la sección donde tú estés dentro de YouTube, la psicología de consumo que hay detrás es muy diferente, ¿ok? Pero esa parte en concreto del feed la hace que sea única. ¿Por qué? Porque ya no es una red social de búsqueda, ¿vale? Sino que es una red social de descubrimiento. Es YouTube quien te pone delante de una persona que a lo mejor no te conoce. Tú no necesitas buscar para que te encuentren, ¿vale? O sea, no necesitas buscar para encontrar, sino
que ya puedes dejar que la red social haga su trabajo. Con lo cual, te centras en algo que es muy importante, que es crear contenido para ese tipo de gente que quieres que te vea. Eso es espectacular. Eso hace que, como segunda opción, bueno, segunda característica, no dependas de los suscriptores. Tú subes un post, por ejemplo, a Instagram o lo subes a cualquier lado o a Twitter y dependes de la gente que te sigue. ¿Por qué? Porque quien lo va a ver es esa gente que te sigue y dependes de que ellos lo compartan para poder llegar a más audiencia, ¿no? En YouTube eso no pasa. Cada vídeo es un juego nuevo. Tú lo subes y tenemos el sesgo, mejor dicho, de que pensamos que cuando subimos un vídeo toda nuestra audiencia lo va a ver y de eso nada. O sea, que estén suscritos no significa nada. Los suscriptores nos sirven para autoridad, ¿vale? O sea, para que esto es lo típico que entras a un canal, te cuenta algo y dices, tiene 3 suscriptores. Bah, a saber. Y entras a alguien que te dice absolutamente lo mismo y ves 1 millón de suscriptores y dices, pues algo sabrá, ¿vale? Y ya no tiene nada que ver. Pero psicológicamente nos sesgamos de esa manera de pensar que eso da autoridad. Entonces los suscriptores, sobre todo, ¿vale? Luego sí que tiene una pequeña funcionalidad dentro del momento en el que estrenas un vídeo, tal y cual, pero eso lo vamos a obviar, que no, ahora no viene el caso. Y aparte es simplemente un pequeño empujón que tampoco cuenta en la media global, ¿vale? Entonces, digamos que los suscriptores solamente sirven para tema de autoridad. Así que es una diferencia muy fuerte respecto al resto de redes. Y entonces aquí viene la tercera característica, que es cuando dices, vale, pero es que todo esto que me has contado sí descarta a muchas redes sociales, ¿vale? Pero quedan dos que siguen siendo o siguen cumpliendo esto, que son Instagram Reels y TikTok. Vale, ¿qué pasa con estas? Pues algo muy interesante, que es el vínculo que se crea. En qué, o sea, hemos hablado de algo muy importante, que era que dependiendo de la sección, la psicología de consumo que había detrás era diferente, ¿no? Pues lo mismo pasa con este tipo de contenido. Cuando tú estás consumiendo contenido corto, es muy diferente a cuando tú estás consumiendo contenido largo, porque estás en otro momento. ¿Cuándo consumes contenido corto tú, Jesús? Cuando en mi tiempo libre, cuando quiero entretenerme. Ahí está. Es así. O sea, ¿tú crees que vas a crear un vínculo fuerte para que te compre con alguien que a lo mejor te está viendo mientras está en el baño? Es difícil. ¿Se consigue? Sí, claro, se puede conseguir, pero es mucho más difícil que alguien decida estar sentado en su escritorio, en lo que sea, y decida ver un vídeo al que no tiene que dedicar 4 segundos de los que luego se olvida al minuto, sino que tenga que dedicar a lo mejor 15 o 20 minutos a ver algo que le estás contando. Cambia mucho la perspectiva de todo eso. Y hablando de esto, podría incluso añadir una cuarta característica que también es fundamental, que es el tema del ciclo de vida del contenido. Tú subes un post a Instagram, lo subes a LinkedIn, lo subes a donde sea, y dura el tiempo que dura en el muro de la gente que te sigue. Que esto lo tendría que haber contado con lo de los suscriptores, eh, pero bueno, es importante que la gente lo sepa, ¿no? En YouTube eso no pasa. Cada contenido que creas, a no ser que hables de una tendencia que pueda caducar ya, el contenido es evergreen. Quiere decir que el contenido se rescata, incluso aunque sea dentro de 10 años. Si dentro de 10 años hay una persona a la que le puede interesar el vídeo que subiste hace 10 años, YouTube se lo va a poner delante. Entonces, claro, yo siempre digo que esto es como tener un comercial que trabaja 24/7 para ti, porque tú subes un vídeo y ese vídeo es un activo, ¿vale? Es algo que has creado ahí y que va a ir generando visualizaciones con el tiempo y por ende va a acabar generando ese tráfico que puedes acabar convirtiendo en gente que entra a la newsletter y que te puede acabar comprando un producto. Con lo cual, al final el juego de YouTube es un juego que es exponencial y eso es muy, muy interesante. Eso permite que no tengas que estar todo el día encima de la red social. O sea, una de las cosas que veo mucho y que me agobia mucho de otras personas que están, por ejemplo, subiendo contenido a Instagram es que tienen que estar todos los días ahí, pim, pam, pim, subiendo contenido, o en Twitter, que hay que estar todo el rato continuamente escribiendo y no fallando un día, porque si no, encima te quita exposición y a mí me costaría mucho, vamos. En YouTube no. En YouTube yo me he tirado temporadas de 3 meses sin subir un vídeo y o sea, la misma librería de vídeos que tienes anteriormente hacen que sigas consiguiendo tráfico de una manera constante. No vas a tener los picos que genera el subir un vídeo nuevo, pero sigues teniendo una constancia. Y eso hace que si yo ahora me quiero ir
3 semanas de vacaciones, no pasa absolutamente nada porque mi negocio sigue funcionando. Eso sí que te da esa pasividad, entre comillas, ¿vale? Porque al final, si pasan 3 años y has dejado de subir vídeos y no subes nada más, poco a poco vas a ir obteniendo menos visualizaciones hasta que llega un momento en el que eso se va pagando, ¿vale? Pero consigues que eso se mantenga mucho más en el tiempo y que el ciclo de vida del contenido sea amplio. Entonces, vamos, yo es que para mí no hay otra red social igual, pero Es que eso además es muy importante, no solo a nivel personal de que te guste más o menos estar encima de la red social, es que te quita tiempo. Yo en cuanto Ujú. empecé a tener clientes, el tiempo que le tenía que dedicar a seguir llenando ese embudo, me lo estaba quitando de otras partes que podría seguir trabajando o de mejorar el proceso de venta y demás. Entonces, tener a ese comercial, entre comillas, trabajando para ti, no permite solo que esté más liberado para estar más a gusto, sino para enfocarte en otras partes de tu negocio que quizás son más importantes, porque si sigues captando tráfico, pero no optimizas otras partes y tu servicio cada vez es peor, cada vez vas más estresado, eso me parece fundamental. Totalmente. Y aparte que es que em, tú tienes que pensar que cuando tú estás creando contenido, la idea es jugar a largo plazo, ¿vale? Esto sí que hay que contarlo. YouTube no es un juego a corto. Que por eso mucha gente muchas veces se tira a redes sociales de contenido corto, como TikTok, porque, claro, suben un vídeo y de repente en YouTube lo ven 10 personas y encima 4 de ellos han sido él y sus padres y sus amigos, ¿vale? Claro, en TikTok lo subes y el primer vídeo igual te ven 2000. Y dices, ostras, ¿es que me renta más ir a TikTok? No, para nada, ¿vale? Simplemente te ha visto más gente porque TikTok es una red social basada en el cortoplacismo, Ujú, pero todos los proyectos buenos se basan en el largoplacismo. Y hay que tener en cuenta de que ese juego a largo plazo acaba rentando mucho porque es exponencial, pero vas a tardar a ver resultados, que es lo que tiene. Ahora, el que es constante, sigue subiendo contenido, sigue haciendo cosas, realmente hace ese aporte de valor, a la gente le gusta lo que estás haciendo, o sea, es imposible que al final no acabes teniendo suficientemente tráfico como para poder acabar haciendo algo interesante. O sea, y más si no lo haces al modo difícil, como he hecho yo, de intentar tener esa pasividad a la hora de no tener que estar cara a cara con el cliente. Si vendes ujú, servicios, aún es mucho más fácil, porque necesitas mucha menos audiencia para poder captar ese tráfico. ¿Por qué? Porque los servicios normalmente se suelen cobrar un ticket un poquito más alto. Entonces, como es algo que es tan directo, es mucho más fácil venderlo que, por ejemplo, una formación. ¿Vale? ujú. Para las formaciones a lo mejor necesitas algo más de volumen. Pero, Y sí, dime, dime. una cosa muy, muy chula es que lo que has dicho, si sigues trabajando a largo plazo, llega ese momento donde la gráfica se dispara. Y una cosa que me parece muy, muy, muy importante, porque es que le acaba de pasar a un amigo se le ha viralizado el canal, luego te diré cuál es, tiene un podcast que a mí me encanta, es un podcast random, pero él empezó a subir capítulos y eso de las 2000 visitas ya las habría firmado él. Te estoy hablando de 300, 400 visitas, hasta que uno se le viralizó pero a tope, y todos los demás empezaron a recibir visitas, porque la gente, Eso gracias a es. ese vídeo viral, llegó al canal y su trabajo era bueno. Es decir, en otras redes sociales, si lo que tú publicas al principio es bueno, pero no lo ve nadie, como has dicho, se pierde, pero eso al ser evergreen no es que siempre trabaje para ti, sino que eso que tú has hecho bien, se puede reconocer el esfuerzo a posteriori y le Claro. están entrando millones de visitas, millones, Sí, millones. sí. Por eso siempre hablo del tema de los tipos de contenido, que no todo se trata, o sea, por eso muchas veces demonizo el tema de cuando hablo de lo del SEO y todo esto, porque el SEO simplemente está orientado al tema de búsquedas, que es uno de los tipos de contenido que hay dentro de YouTube, ¿vale? Que es una de las partes muy específicas de la plataforma, pero hay muchas más y cada uno tiene sus tipos de contenido y no es lo mismo hacer contenido que esté orientado al descubrimiento, o sea, que sea contenido más viral, pero no por ser viral, sino con la intención precisamente de eso que dices, que es que te conozca más gente y que al final puedes inyectar ese tráfico hacia otros vídeos que tú ya tienes en el canal y que eso al final pues acabe siendo una bola de nieve, que hagas contenido para contestar, por ejemplo, preguntas frecuentes que suelen ocurrir, ¿vale? Que sabes que van a ser cosas que sí que se van a buscar, ¿vale? Que no van a ser cosas que se van a encontrar, sino que tú quieres buscarlas, que hagas otros tipos de contenido que vaya a ser más para inducción de tráfico, o por ejemplo que hagas una estrategia combinando ese contenido largo con el contenido corto, y que el contenido corto lo utilices a modo de cebo para poder conseguir ese chute o esa inyección de tráfico más bestia que luego algunos acaben llegando a los otros tipos de vídeo. O sea, hay muchas formas luego de tratar todo eso, pero porque te permite
jugar a ese juego en el que tú empiezas a hacer las cosas. Y luego que llega un momento en el que cuando YouTube abre el grifo, lo abre a lo bestia. O sea, no es. Eso yo lo vi muy claro con el vídeo mío, el Zettelkasten, que justamente me has dicho antes, Jesús, que tú me habías conocido por ahí. Sí, Eh, yo tengo un vídeo que encima, lo típico de. Es que los vídeos tienen que durar 15 minutos porque no sé qué. O sea, mi vídeo más viral dura casi una hora. O sea, todo lo que te cuente normalmente de tienes que hacer esto así porque sí, olvídate. O sea, normalmente es porque lo han copiado de alguien que le ha funcionado justamente eso, pero eso no significa que sea lo que funciona y el resto no, ¿vale? Siempre tienes que cuestionarte un poco vale, porque a esta persona en concreto le ha funcionado en esta situación concreta, ¿no? Y para este tipo de contenido concreto y audiencia. Em, a mí ese vídeo hizo que lo que dices tú, que de repente se me dispararan muchísimo más las visitas de otros vídeos. ¿Y qué pasa? Que aquí ocurre algo muy interesante, que es que yo tengo ahora compañeros que hablan de temáticas similares, ¿vale? Y otras personas en otras redes, por ejemplo, lo podrían ver como, ¡guau! Es mi competencia. Ahora aquí hay una aliada. Yo siempre digo que eso no es competencia, eso es competencia. ¿Por qué? Porque aunque tú hables de una temática, aunque fuera la misma, ¿vale? O sea, aunque tú, Jesús y yo habláramos absolutamente de lo mismo, con el mismo guión, hay gente que casaría más con tu marca personal y gente ujú, con la mía. Entonces habría gente que te compraría a ti, gente que me compraría a mí y gente que nos compraría a los dos, ¿sabes? Y eso es muy potente porque hace que si tú y yo habláramos de temáticas muy similares, si a ti de repente un vídeo se te viraliza, a mí también me van a entrar visitas. Porque YouTube le va a sugerir vídeos míos porque hablan de una temática similar. Y si a mí me va bien, a ti te va a ir bien. Con lo cual ahí el concepto de competencia desaparece. Luego hay gente ujú. que sí que se lo toma a lo personal y oye, pero aquí no. O sea, lo ideal es que no, que yo deseo que a mi competencia le vaya, vamos, increíblemente bien, porque significa que a mí me va a ir también igual de bien. Entonces, Es que esto es tema de mentalidad. Al final hay sí, gente que piensa que hay un pastel y cuanto más grande sea su trozo, más pequeño es el del otro y viceversa. Y luego si tienes una mentalidad de abundancia, sabes que el pastel se puede hacer más grande. Si 10 personas conocen Notion, te pueden comprar 10 personas. Pero si ujú, entre dos canales que hablan de Notion hacéis que en vez de 10 se interesen 1000 personas, te pueden acabar comprando 100, aunque a tu competencia le vaya mejor que a ti. Pero el pastel ha crecido para ambos. totalmente. O sea, hay mucha gente que me viene y me dice, es que me gustaría montarme un canal de Notion, pero jolín, es que tú ya estás hablando de eso y es como, que no, que olvídate de lo que hago yo, que es que, o sea, al revés, cuanto más seamos hablando de este tema y más en una temática que es de descubrimiento, ¿vale? O sea, hay nichos que están más saturados y nichos que están menos saturados. Eso depende mucho del mercado. Si el mercado está saturado, la estrategia es otra, porque ya no se trata de hacer contenido de descubrimiento, sino contenido más de un tip rápido para que me conozcas y a partir de ahí presentarte la nueva oportunidad en forma de hacerte sentir parte de algo, de una tribu, de una mentalidad, de un lo que sea, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que tengo que presentarte es una nueva oportunidad. Es eso que tú ya has visto mucho y de lo que tú estás cansado, ahora te lo voy a presentar de otra forma, ¿vale? Pero en mercados que no están saturados como es Notion, o sea, que aún hay una infinidad de personas que no conocen qué es esto, el trabajo no es de pelear contra el otro, el trabajo es de qué hacemos para que lo conozca más gente, ¿sabes? Y eso pasa vamos, una cantidad de mercados tremendos. Entonces, ahí es donde aún más la competencia aún tiene mucho más sentido. ¿Por qué? Porque cuanto más gente lo conozca, más gente va a entrar a nuestros vídeos, más gente nos va a acabar entrando en nuestro círculo y más gente va a acabar comprando lo que nosotros vendemos. Entonces es beneficioso para todo el mundo. O sea, vamos, yo para mí ese ha sido uno de los conceptos que más me ha ayudado el entenderlo y es más, yo con esta gente que ya te digo que en teoría se supone que tendría que considerar mi competencia, con alguno de ellos quedo prácticamente todas las semanas a echar cervezas para hablar de estrategias, de qué podemos probar, de qué me ha funcionado, de qué no me ha funcionado, porque es al contrario, es que si tú has hecho algo y te ha ido bien, voy a probarlo yo también. Y mire, si a los dos nos va bien, significa que acabamos de descubrir algo que podemos utilizar para poder hacer esto. Y es más, incluso si encima hablamos de cosas que se puedan haber como cierta parte de polaridad, porque, por ejemplo, en mi caso, pues yo hablo de Notion, pues tengo un amigo que ha hablado de otra herramienta. Pues al revés, vamos a formar ese pique sano de que haya gente, porque va a haber gente que se va a polarizar en una y gente que se va a polarizar en otro. Pues vamos a hacer contenido conjunto de, oye, esta herramienta versus la otra, o este tema versus el otro, o esta mentalidad versus la otra, o esta forma de pensar versus la otra. ¿Por qué?
porque la gente entra en ese juego, le gusta y encima está viendo a dos personas que le gustan hacer algo en lo que luego encima trabajan conjunto. Y eso es tremendo. O sea, es que no puedo hablar cosas malas de la competencia en YouTube porque es que ayuda, ayuda. La ayuda si la tratas bien, claramente, pero ayuda. Claro. Sí, tienes la mentalidad adecuada en este caso. Ujú. Y a mí el tema YouTube, ahora que voy a empezar, porque este podcast ya te he comentado que es para empezar en el mundo YouTube, a mí hay algo que me gusta y es a mí que me gusta jugar a largo plazo, me anima. Sé que va a ser difícil al principio, pero como yo creo que voy a hacer las cosas bien y encima voy a seguir a largo plazo, me anima a saber que el día de mañana se puede acabar reconociendo este trabajo inicial. Para las personas que empezamos, ¿qué, qué consejos, qué estrategia nos dirías? ¿Cómo podemos empezar? ¿Cuál sería ese empujón inicial? ¿Cuáles son los primeros pasos que deberíamos dar como bebés de YouTube? Lo primero es empezar. O sea, hay mucha gente que digamos que se bloquea demasiado en el análisis de qué temática tengo que hacer, qué tengo que preparar, voy a hacer vídeos de esto porque a esta persona le funciona. O sea, olvídate, olvídate. ¿Qué cámara me compro? ¿Cómo tengo que hacer los vídeos? ¿Cuánto tiempo tienen que durar? ¿A qué hora los tengo que subir? O sea, la gente acaba montando unas fórmulas de, y si meto el ratón al microondas antes de subir el vídeo, resulta que YouTube se hackea y te... No, que no existe la magia chamánica para esto, que es hacer, 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 hacer. Y poco a poco ya irás pivotando, porque la misma gente te va a ir diciendo y vas a ir viendo que a la audiencia le gustan más un tipo de vídeos, le gustan otros, que ellos mismos te dan ideas de, jolín, podrías hablar sobre este tema. O sea, tú mismo vas a ir pivotando poquito a poquito hacia eso que sea el sitio donde tú te sientas cómodo y a la audiencia le guste, ¿vale? Porque si haces solo lo que a la audiencia le gusta, podrás vender mucho, pero es muy probable que a lo mejor no case contigo y te acabes quemando. Y si solo haces lo que a ti te gusta, pues es muy probable que a la audiencia no le guste y que entonces no vendas nada, ¿no? Entonces hay que encontrar ese equilibrio entre donde tú te sientes cómodo y a la audiencia le gusta, ¿vale? Pero eso lo vas a conseguir con el tiempo y haciendo. O sea, yo siempre digo que cuando veo mis primeros vídeos digo, madre mía, qué horror. Pero es que es normal, es que a todo el mundo nos pasa eso. Es que nadie ha empezado sabiendo aquí, o sea, no hay una carrera para ser youtuber ni nada de eso. Eso es algo que aprendes con el tiempo y con la práctica y haciendo. Y el miedo a la cámara se pierde hablándole en la cámara. O sea, el que me diga que se siente cómodo hablándole a un trozo de plástico con cristales es para que se lo haga mirar. Porque es así, o sea, nadie hemos nacido con el don de hablar delante de la cámara. Eso se aprende con el tiempo. Entonces, es cuestión de empezar, probar y ya está. Y sobre todo no copiar a los demás, ¿vale? O sea, eso es el tema de lo de las ventajas injustas. Cada uno tenemos nuestras habilidades, nuestras experiencias que hacen que tengamos una visión única de nuestra realidad, ¿vale? Entonces, eso lo tenemos que aplicar a aquello que hacemos. Hay gente que, por ejemplo, mira, en mi caso, yo tengo TDA, ¿vale? Trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y eso hace que yo haya sido un horror en temas de productividad durante toda mi vida. Entonces eso ha hecho que me haya tenido que esmerar mucho para crear mis herramientas, para entender muy bien cómo funciono, para poder trabajar conmigo mismo y eso me haya llegado a hacer que yo ahora pueda hablar de productividad a los demás, porque me he pegado tanto con esa temática que veo la productividad de una forma muy diferente a como te lo venden los libros normalmente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso es mi ventaja injusta. O sea, tú ahora no tienes que decir, es que como yo no tengo TDA, no puedo ser como Rubén, no, olvídate. Es que esa es mi ventaja injusta. Yo he aplicado mis problemas, mis defectos, mis habilidades, mi experiencia, mi todo a una temática que es esta. Busca cuáles son los tuyos y aplícala a la tuya. Y ya está. Y eso es lo que va a hacer que creas tu marca que es única. Y que la gente resuene contigo porque tú eres único. Y porque hablas de una perspectiva de la que nadie puede hablar porque estás aplicando toda tu experiencia hacia y todo lo que tú has vivido a eso que tú estás haciendo. Entonces, yo te digo que no copies, replica, que es muy diferente. O sea, entiende el por qué una persona hace lo que hace en su caso específico y piensa cómo hacerlo tú en lo tuyo. Ya está. Pero copiar por copiar no funciona. Pues yo creo que son dos muy buenas claves. La primera, empezar, como has dicho, para mí siempre uno de los principales errores de quien está empezando es no empezar, esa parálisis por análisis. Y ostras, en una plataforma que tiene esa potencia para mostrarte tal y como eres y que la gente resuene contigo, habrá gente que quiere aprender productividad, pero lo que quiere es aprender productividad contigo. Es decir, Ujú. cuanto más te muestres tú, más vas a atraer a la gente que resuena contigo. Es que luego te vas a dar cuenta, Jesús, que
la gente no compra productos, compra marcas. Y es así. O sea, yo tengo gente que me escribe normalmente y me dice, saca lo que quieras, que es que saques lo que saques, te lo voy a comprar. Y pasa. Pero ¿por qué es así? O sea, la gente llega a un momento en el que te compra a ti, no compra el producto. Claro, si ya el producto encima les ayuda, pues la hostia. Pero la gente te compra a ti. Y eso es muy importante entenderlo. Porque al final, claro, eres tú que en ti cae la responsabilidad luego de dar ese servicio y dar eso que realmente les puede ayudar y que puede ser útil para ellos. Porque sabes que mucha gente va a caer en esa red de que te quiere a ti. Y eso es muy importante y es una responsabilidad muy fuerte a la vez. Entonces, hay que entenderlo. Pero si creas una buena marca robusta y que cumpla con lo que dice o con su, o sea, que es coherente con lo que cuenta, tienes el trabajo hecho. Sí, sí, no hace falta que lo jures porque yo compré un producto tuyo que era sobre inteligencia artificial y no fue el motivo por el que yo te seguía. Yo te seguía por tema de productividad, pero en ese momento no quería que alguien me enseñara a utilizar la inteligencia artificial. Quería conocer la forma de entender la inteligencia artificial de Rubén y era lo que quería Ujú. en ese momento. Entonces, lo he vivido en mis propias carnes en lo que es eso. Y como estamos hablando de un poco de errores, me gustaría saber, yo sé que este no es tu primer canal, y me gustaría saber, de toda tu andadura por YouTube, ¿cuáles han sido los mayores errores creando tu canal o tu marca personal? Y sobre todo, ¿qué has aprendido de ellos? ¿Qué tiene tu canal actual de aprendizajes de los anteriores? Mira, el primer canal de todos fue sobre fotografía, ¿vale? Yo en el momento en el que me arruiné tuve que hacer muchas cosas. O sea, tuve que hacer muchas cosas porque, bueno, lo mismo, al final en un trabajo por cuenta ajena era imposible que me pagaran esa cantidad de dinero que yo tenía que pagar a las entidades crediticias, ¿vale? Básicamente. Entonces, la única forma de salir del hoyo era seguir emprendiendo y haciendo proyectos y trabajando como un animal, pues para salir del pozo y ya está. Y sales, ¿eh? O sea, quiero decir, al final, eso de que al final te hundes y dices, madre mía, ¿y ahora qué hago? Yo creo que en el momento en el que estamos jorobados de verdad es cuando sacamos una fuerza ahí de algún lugar, que no sé dónde, porque también pasa factura después, ¿vale? Pero eres capaz de salir de ello, ¿no? Y, y a mí en ese caso, una de las cosas que hacía era que los fines de semana, como me quedaba algo de tiempo, pues como una cosa que me gustaba mucho era la fotografía, pues me dediqué a hacer fotografía de bodas, ¿vale? Entonces, claro, empecé a hacer contenido sobre fotografía. Pues hice vídeos de típico de cómo fotografiar la luna, qué es la distancia hiperfocal, que todas estas cosas, pues más técnicas de cómo funciona una cámara, ¿no? Muy guay, muy interesante. O sea, tengo vídeos en ese canal con 40, 50 mil visualizaciones. O sea, y a día de hoy sigue generando visualizaciones. Y eso que llevo igual 7 años sin subir absolutamente nada ahí. Que esa es la muestra de que realmente el Evergreen funciona muy bien en YouTube, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver eso con la fotografía de bodas? O sea, quiero decir, ¿cómo pretendía conseguir clientes con esa red social si no estaba orientando el contenido a que ese tipo de gente me descubriera? ¿No? Lo que tendría que haber hecho es contenido de, yo qué sé, cómo no preocuparte en tu boda cuando el fotógrafo te está haciendo fotos y salir como si fuera una película de Netflix, yo qué sé, por ejemplo. O cómo posar como una modelo de forma natural sin que, yo qué sé. ¿Sabes? O sea, ese tipo de contenido que puede ser interesante pues para esa gente que se va a casar, ¿no? Cómo hacer que las fotos Ujú. de tu boda no sean un desastre. Yo qué sé. Pues eso es lo que tendría que haber hecho, pero no, subí contenido pues de tutoriales, que es lo que es, y eso lo veo, es muy común. O sea, tú buscas ahora, por ejemplo, contenido, imagínate que eres una agencia de, yo qué sé, una empresa que quiere hacer anuncios en Facebook Ads y quieres encontrar un diseñador que te haga ese tipo de anuncios, ¿no? Que te cree toda la parte gráfica de esos anuncios. Si tú buscas esos términos en YouTube, te vas a encontrar gente que te enseña a utilizar Illustrator, que te enseña a decir otras cosas, pero hay nadie que te hable de eso. ¿Y por qué tendría que contratar a una persona para eso? ¿No? ¿En qué me puede ayudar a mí una persona que se dedique a eso dentro de mi empresa? ¿O por qué yo tendría que hacer anuncios con un aspecto gráfico que sea más interesante para esto, ¿no? Y ese es el mayor error que me veo dentro de la mayoría de canales, que no orientan el contenido para que vaya a la audiencia que tiene que ir. Y luego culpan a YouTube de, es que no soy viral, es que no me da visitas, es que no me llegan clientes. No, no te llegan clientes porque el contenido que estás haciendo no está yendo a ese tipo de público, ¿sabes?
claramente que volvemos a lo mismo, que hay parte luego de, es que sí, que el algoritmo no es perfecto y que a veces pues puede hacer alguna liada, pero el primer paso eres tú y normalmente en la mayoría de casos el problema eres tú, no es el algoritmo. Y tienes que fijarte en el contenido que estás haciendo y si realmente va orientado a ese tipo de gente, si a esa gente le puede interesar, si lo que estás haciendo no es algo que es infumable de ver. Y aquí no me refiero solo a tema de edición, ¿vale? Que la edición no es tan importante como la gente se piensa, pero eh, ya está, que no hace falta hacer cosas súper complejas, pero que de verdad cuéntale algo interesante a la gente que eso. Por aclarar un poco el tema este de lo de edición que he dicho, eh, para que os hagáis ahí la idea, la mayoría de gente, y por eso está funcionando también el formato podcast, es porque si tú le vas a vender a gente adulta y no adolescente, ¿vale? La mayoría de gente cada vez quiere menos edición. ¿Por qué? Porque ya muchos lo que buscan incluso es ponerse el vídeo de fondo y mientras hacen Ujú. otras cosas, ¿vale? Cuanto menos tengan que mirar la pantalla, mejor. Entonces no te vuelvas loco con la edición, porque no es necesario, ¿vale? Si vas a hacer contenido más de entretenimiento para gente que es más adolescente, más tal, sí, pero para el resto de casos no, que es la mayoría, ¿vale? Entonces, bueno, en ese canal no conseguí clientes a través de ese canal. Entonces llegó un momento que me quedé mucho ya sin ideas, sin historias, y al final dije, pues bueno, lo dejamos ahí y ya está. El segundo canal que monté hace años fue otro que nació sin querer, porque yo en mis tiempos libres, yo soy muy friki, yo he jugado muchos años al World of Warcraft y me gustaba el tema de crear servidores privados. Entonces, pues tenía varios amigos que me preguntaban, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Y dije, pues mira, te grabo unos vídeos y así lo ves. Para mi sorpresa que empezó a verlo más gente. Entonces dije, ostras, qué interesante. Y en ese canal acabé subiendo de todo, de todo. O sea, ahí hay cada perla que da miedo. O sea, destructor de dignidad. Sí, sí, tengo vídeos que dan miedo lo que hay ahí. Pero bueno, tengo de todo subido ahí. ¿Qué pasa? Pues para empezar, no me estaba centrando en nada. Y luego, aparte, en esos tiempos, pues tampoco tenía en mente vender nada fuera de lo que hacía. Entonces, era imposible vivir de la publicidad o eres constantemente viral o haces algo muy de entretenimiento o vivir de la publicidad es prácticamente imposible. Por eso es necesario el tener productos detrás o tener un negocio o tener algo que eso. Y ese es el segundo error que cometí. Y si quieres que añada algo más al del primero, otra cosa que probé es el tema de la publicidad. De como no conseguía clientes a través de la red social, empecé a hacer tema de Facebook Ads. Y ahí me di cuenta de que los Facebook Ads están muy bien, pero que no son la solución a tus problemas, que pueden ser un extra más hacia la captación de clientes, pero que si no tienes un buen sistema de captación de clientes, empezamos mal, ¿vale? Entonces, pues bueno, que siempre hay opciones, siempre hay cosas, pero que es mejor tener un buen sistema bien preparado y que haya un sistema orgánico que dependa más de ti que simplemente de pagarle a un anunciante que otra plataforma, ¿no? Y que otra cosa. Pero bueno, Yo estoy en estos errores que has comentado, veo una de las claves que conforme te presenta ha dicho que tú vivías de YouTube y no de ti, y es que estos dos errores que has comentado lo que hacen es que tú trabajes para YouTube. Es decir, creas un contenido que tiene visitas, pero no te está beneficiando a ti. Está beneficiando a YouTube, que es quien tiene gente en la plataforma. Pero eso es. claro, ahí está esa clave, ese paradigma de construir tu negocio y que YouTube sea el escaparate y que el objetivo no sea solo traer visitas, sino Claro. atraer las visitas que a ti te benefician. Entonces ese cambio, ese Sí, aprendizaje del error fue de ver YouTube como un manantial a verlo como un escaparate de las visitas que te puedan traer que te interesen a ti. eso es. Es la diferencia entre trabajar para YouTube o que YouTube trabaje para ti. ¿Vale? Que es el cambio. Al final, sí que es cierto que en cierta parte dependes de un tercero, porque claramente yo ahora mismo me cierran YouTube y se me cae una buena parte de mi negocio. Ahora no me hundo. ¿Por qué? Porque tengo la lista de correo, que por eso es Claro. importante la lista de correo. O sea, esto lo dice muy bien Isra Bravo, que dice que el negocio de las redes sociales es de las redes sociales, y eso es así. O sea, tú tienes que llevarte a la gente a tu casa. Yo el día de mañana, pues eso, me cierran YouTube, puede ser un golpe duro, sí, pero es que mando un correo y sé que me llevo a unos cuantos decenas de miles de personas a otro lugar y no pasa nada. O sea, y los hago de una sentada y mi negocio sigue. Ahora, que tendré un golpe y que eso hará que esa atracción que tenía pierda y tenga que volver a crear algo. Sí, por supuesto.
Pero si vivo de la publicidad y mañana me cierran el canal, pierdo todo. Adiós. Lo he perdido todo. Entonces es importante. Esa es una diferencia fuerte. Pues hay algo que no he podido evitar pensar cuando, cuando has hablado de que tu canal de fotografía surge del dolor, de ese momento donde tú te arruinas. Es que he visto tu vídeo del Camino del Guerrero y me parece brutal cómo hablas de ponernos nuestras metas basándonos en dolores en lugar de deseos. Antes de eso, para hablar de esa productividad, para mí hay algo que es evidente y es que mucha gente confunde ser productivo con estar ocupado y estar constantemente haciendo cosas. Para ti, ¿qué es la productividad? Tú que eres experto en materia. Vale. Em, para mí es hacer aquello que tienes que hacer para alcanzar tus objetivos, ¿vale? Y ya está. Y tener las narices de decir que no a aquello que no te acerca. Que eso es lo difícil. O sea, a todo el mundo nos gusta hacer cosas, sí, pero saber decir que no a otras es complicado. Y saber decir que no a otras que parecen productivas pero no son es más jodido aún. Y en su defecto tener narices para delegarlo, que eso también suele ser complicado. Pero para mí la productividad es eso, y eso se basa mucho en conocerte a ti mismo, porque es imposible que establezcas los objetivos adecuados si no pasas por ti. Entonces, cada uno somos de una manera, ¿vale? Yo siempre digo que los libros de productividad están hechos para gente normal y que la mayoría de gente no somos normales. Entonces, tenemos que aprender a trabajar en cómo nosotros funcionamos específicamente, porque lo que a mí me funciona puede que no te funcione a ti. O puede que lo que haga yo haya parte que sí que te funcione a ti, que la puedes utilizar adaptándolo a tu forma de ser o a tu forma de trabajar y que gracias a eso pues puedas hacer otra cosa. Entonces para mí es muy importante la introspección dentro de todo esto. Y no estoy hablando ni de magia chamánica ni de cosas raras, estoy hablando de, oye, es que resulta que cuando tengo los platos sin fregar, me doy cuenta de que entro en un bloque emocional y entonces empiezo a procrastinar. Ah, pues cuando empiece a sentirme de esa manera, igual lo que tengo que preguntarme es qué me he dejado sin hacer. Ah, es que tengo la cama sin hacer o todos los platos sin fregar. Vale, pues hazlo, que se pasan todos tus males. Pero eso me pasa a mi vecino puede que no. Entonces, muchas veces nos preocupamos de que decimos, es que no soy capaz de mantener hábitos, es que no soy capaz de hacer no sé qué. Ya, es que a lo mejor lo que está fallando es otra cosa. Y ese algo hay que descubrirlo y eso se trabaja. Forma más fácil, pues si te estás preguntando cómo, papel y boli. O sea, apunta cosas. Que, oye, hoy he procrastinado, sí. Que, ¿cómo me sentía? Ah, pues es que me estaba sintiendo mal por esto, por esto, por esto. Vale. El primer día no va a pasar nada, la primera semana tampoco. Cuando lleves 3 meses haciendo eso vas a decir, ostras, es que me di cuenta, es que los días que me siento mal he comprado piña del Mercadona. Pues a lo mejor tiene algo que ver y parece una tontería, yo qué sé, porque te segrega ciertas cosas que a saber Dios qué y te hace sentirte así, pues bueno, pues no compres piña en el Mercadona, tío. Yo qué sé, o sea, ¿sabes? O sea, te estoy Es que poniendo un ejemplo muy tonto, pero es que es así, o sea, no sé. Es que tenía algunas preguntas preparadas de productividad, pero es que cuando ya te escuché decir la primera vez o lo leí en la landing que los libros de productividad están hechos para personas normales y que no somos normales, me hizo un clic en la cabeza, ¿vale? Porque no sé si has leído a Daniel Kahneman, Sí, pero tiene un premio Nobel. por Y ahí los tengo. él, yo la tengo ahí también. Y, y su cambio de paradigma fue que hasta entonces los economistas pensaban en el mercado como personas o agentes racionales. Y Ujú. lo que hizo que su libro sea un referente todavía de hoy es que dijo, no, mira, el mercado no es racional. Y de ahí estableció toda su tesis y brutal. Y creo que en este caso es lo mismo, es decir, la productividad es de cada uno. Entonces yo creo que más que... Te iba a preguntar claves para ser productivo. Pero es que con esto que me dicen no puedo hacerte esa pregunta, porque la productividad es de cada uno, de su padre y su madre. De hecho, aquí tengo Claro. la libreta que me he comprado después del vídeo que vi tuyo. Háblame más del camino del guerrero y de cómo entiendes tú la productividad y ya está. Dime cómo entiendes tú ese camino del guerrero. A ver, una cosa es hablar de la productividad de un equipo de trabajadores dentro de una empresa, que es algo completamente diferente, es otro rollo, ¿vale? Te digo Ujú. porque luego siempre hay matices dentro de todo. Y otra muy diferente es lo que nos pasa a la mayoría de la gente, que es el quiero hacer algo, tengo todas las herramientas para hacerlo, incluso me apetece llegar a eso o a conseguirlo, pero por lo que sea luego no lo hago. ¿No? Que eso es muy común.
Y eso nos pasa mucho por otros factores que no tienen que ver con lo que hacemos, sino con otras cosas que nos ocurren en nuestro día a día. Porque no podemos aislar el tema del trabajo al tema del trabajo. Es que el tema del trabajo depende de tu persona y depende de tu mente y depende de tus emociones y depende de mil cosas, de cómo tú estés en ese momento. Entonces, tú lo que no puedes hacer es pensar que me voy a ir a trabajar y ala, y voy a separar toda mi vida personal de lo laboral. Muy pocas personas son capaces de hacer eso y eso es muy raro. Lo normal es que si has tenido un día de perros, vas al trabajo y tienes un día de perros. Y ya está. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aprender a trabajar contigo. Aprender a qué cosas hacen que tú tengas bloqueos, que las cosas no salgan. Y sobre todo aprender qué te motiva. Luego el tema del dolor, por cierto, vas a sacar pronto una formación acerca de eso, que ese vídeo fue un poco estratégico también pensado en atraer tráfico para ese tipo de producto, ¿no? Porque eso es algo que yo llevo estudiando años ya, que parece mentira que lo digo, digo, joder, que es el tema de que mayor motivante que existe es el dolor, y es cierto. O sea, hay gente que esto lo ve como una aberración, porque parece que hoy en día hablar de estas cosas es como, no, no, todo tiene que ser bonito, todo tiene que ser feliz. No, el mayor motivante que existe es el miedo y es una realidad. La gente cambia cuando se pega un ostión tremendo, y es así. O sea, cuando te pasa algo, mira, tengo una frase escrita que creo eh, que lo define a la perfección. La gente cambia cuando le duele más quedarse donde está que moverse. Ya está, Ya está. no hay más. Entonces, se trata de eso. Se trata de descubrir cuál es el dolor que hace que muevas el culo. Ya está, no hay más. Y para todo hay un algo. Ahora, si todo lo centras en la recompensa, lo que estás haciendo es segregar dopamina en la planificación, en el pensar uy, voy a hacer esto. Entonces, como, oh, qué bien. ¿Por qué? Porque tu diferencia, o sea, tu cerebro no diferencia lo real de lo no real. Entonces, cuando tú estás pensando en eso, tú te estás sintiendo feliz porque estás segregando esa dopamina de la planificación, de lo que haré. Pero ya, ahí te quedas. Luego, en el momento de la verdad, no ejecutas. ¿Por qué? Porque para ejecutar no hace falta una motivación extrínseca, necesitas una motivación intrínseca. Necesitas algo que salga de aquí. Algo que diga, hoy está lloviendo, hace un frío de narices, o sea, es un día de estos que los pingüinos pueden venir de vacaciones aquí, y yo esta mañana me he ido a pegarme lechazos con el sable. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sale de mí y ya está. Y esto es algo que llevo estudiando años y que yo le dije a la gente, o sea, no sé hace cuánto tiempo estás en mi lista de correo, Jesús, pero hace exactamente un año y medio por ahí dije, voy a lanzar una formación de este tema que se va a llamar Constancia para Inconstantes, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hablo de cómo establecer objetivos, sino de cómo luego tener constancia para cumplirlos, que está muy basado en todo este tema, ¿vale? Y yo a la gente se lo dije, le dije, muy bien, creo que es algo que por lo que he ido viendo en mi entorno funciona muy bien, pero para yo vender algo y sentirme tranquilo, primero lo voy a poner en práctica conmigo. Y entonces dije, en noviembre del 2022, dije, voy a hacer lo más difícil que he tenido siempre, que es el tema de perder peso, ¿vale? Y voy a aplicar mi propia metodología conmigo. Y vamos a ver, y la voy a poner en práctica durante 180 días y os contaré. ¿Qué pasó? Que al final los 180 días se han alargado a un año y pico. ¿Por qué? Porque pues, me ha funcionado. O sea, yo desde entonces he perdido 40 kilos y sigo en ello, en el proceso. O sea, tú ves mis vídeos de hace 3 años y me ves ahora y se nota que soy la mitad de lo que era antes. Ya está, no hay más. Y para mí ha sido mi talón de Aquiles toda mi vida, ¿eh? Pero es buscar eso por dentro que te lleva a moverte. No, no hay más. Claramente Que que luego... puede ser un deseo, pero Sí, al final es que lo que has dicho de que el dolor es lo que nos motiva. Si alguien quiere matarte, que eso no lo has inventado tú, si hablando de Kahneman antes, es el eso sesgo es. de aversión a la pérdida. La Ahí gente se está. mueve más para evitar perder algo que para ganar algo. A veces ese motivador interno será un deseo, pero cuando alguien pierde peso y generalmente da ese paso inicial brusco, es o porque se ha separado de la pareja, o porque le ha dado un susto el corazón, o por ciertas cosas. No es que de repente un día diga, bueno, mi objetivo ahora es este, sino que suele tener un motivador muy interno. Y de lo contrario, si no es así, al final el problema de acabar sin esa constancia es que te fallas a ti mismo y eso es muy duro. Por eso la mayoría de técnicas de venta más fuertes que existen, o sea, las tensiones de compra que se llaman, están orientadas precisamente con la pérdida.
con el Ujú, miedo a perderte algo, el FOMO. Es así. O sea, mm, cuando yo te digo, por ejemplo, en la membresía que tengo, te digo, el audio desaparece, o sea, no puedes conseguirlo si entras más tarde del sábado a las 23:59, es porque eso vende. Es porque el hecho o sea, la gente tenemos un pánico a tomar decisiones y no significa que esté forzando a nadie, no. Lo que estoy haciendo es pegarte el empujo para que tomes la decisión. Y la decisión puede ser compro o no compro. Pero el hecho de, o sea, si yo no te pongo esa presión encima, no tomas la decisión. Y dices, ya lo haré. Y el ya lo haré sigue pasando, y sigue pasando, y sigue pasando. Ahora, si yo te digo, o entras ya o lo pierdes, es como, hostia, 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 para, que tengo que pensar esto a ver qué hago. Y eso es así. Entonces, en todo se basa en el tema de fechas y tal. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos planteamos algo, es muy fácil fallarnos a nosotros mismos. Muy fácil. muy ¿Por qué? fácil. Porque al final no nos debemos nada. Pero cuando conseguimos encontrar y hacernos las preguntas jodidas, que es lo complicado, la perspectiva cambia. O sea, cambia mucho. Porque es lo que digo siempre, es muy fácil preguntarte, es que quiero adelgazar 30 kilos a la vega. ¿Por qué quiero hacerlo? Ah, porque me quiero ver mejor, porque no sé qué. No, 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 pregúntate por qué estás gordo. Ah, uy. Ah, escarba ahí, escarba ahí. Uh, es que no me apetece ya. Es que enfrentarte ahí es jodido. Es que lo que vas a encontrar ahí no te va a gustar. Pero es que precisamente el que no te guste es lo que va a hacer que muevas el culo. Y eso es así. Exacto. Entonces, no todo el mundo está preparado, para este tipo de cosas, pero es lo que hace que vayas hacia donde tienes que ir. Y Y que vamos, tu productividad sea tuya y te pertenezca. O eso sea, tu es, productividad, no la productividad en mayúsculas, sino te claro, pertenezca a ti y te satisfaga a ti, que al final es lo importante. claro. O Todo sea, este cambio esto, de... Dime, sí, dime. por darte un pequeño spoiler, Ujú, yo soy muy fiel defensor del tema de lo de crear sistemas, ¿vale? De no simplemente decir, no, no me planteo objetivos, sino que el objetivo simplemente es el rumbo hacia donde tengo que ir, ¿no? Y crear sistemas. Lo que pasa es que el tema de los sistemas yo creo que también se ha planteado mal porque cuando tú generas un sistema orientado a la recompensa. ujú. Y ese es el mayor de los problemas. Por eso mucha gente le cuesta mucho, o sea, planificar los sistemas, pero luego no los cumple. Entonces, una de las cosas que hago en esta metodología precisamente es eso, el decir, no, los sistemas van en doble vía. Tengo que crear un sistema para crear y un sistema para destruir. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tienes que crear algo que te ayude a avanzar, pero a la vez Ujú. tienes que crear algo que destruya lo anterior, que es lo que tú no quieres. Vale. Porque si eso no está en medio, te estás dejando algo. O sea, esto no recuerdo quién fue, que decía que para integrar un hábito tienes que eliminar otro, ¿no? Ujú. Que es como si tuvieras unos slots, ¿no? Unos huecos y para meter uno nuevo tienes que sacar otro. Entonces, pues esto es lo mismo. Para meter algo nuevo tienes que eliminar algo que ya existe. Entonces, a mí hay una frase demoledora que creo que también es clave con todo esto, que es el hecho de que cuando un hábito es bueno, ¿vale? O sea, ¿qué es un hábito para ti? Aquí es ¿Qué donde es un está la hábito para pregunta mí? clave. Es que yo aquí encontré un matiz que creo que es importante decirlo. Para mí un hábito, además de que no son importantes, o sea, el, digamos que hay una frase que me gusta que es la de que no nos elevamos al nivel de nuestros hábitos, sino que caemos al nivel de nuestros sistemas, de ahí la Ujú. importancia de los sistemas. Para mí un hábito son esas acciones que hago de manera que no me cuestan esfuerzo, que suceden casi en automático. Yo, cuando para mí entrenar es un hábito, es cuando a mí llega la hora y no me planteo, voy a entrenar, no voy, porque si no, lo hago y ya está. Y no supone un esfuerzo extra más allá que el de la actividad, pero cognitivamente no me supone un esfuerzo pensarlo. Vale, te voy a dar un matiz más que es la clave de todo esto. Para mí un hábito es algo que haces de manera recurrente y que el día que no lo haces sientes que te falta. ¿Vale? Si no sientes que te Es falta, verdad. si no sientes que te falta, no es un hábito. ¿Qué pasa? Que cuando un hábito es bueno lo llamamos hábito, cuando un hábito es malo lo llamamos adicción. Y eso es clave entenderlo, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, se trata de encontrar mucho esas adicciones que tenemos y trabajar en ellas y sustituirlas por hábitos. Es Pero, fuerte, ¿eh? Es fuerte. Que sí, una sí, adicción no tiene por qué ser a una sustancia, es una adicción a una conducta. eso es, eso es. Pero en eso se basa mucho todo lo que... Es muy todo fuerte, ¿eh? esto de lo de Camino de Guerrero. Es que ya te digo que Es llevo tiempo potente. con este tema, pero va muy, muy orientado para todo esto, porque es que al final es clave y no es tan complicado, no es tan complicado. Lo que pasa es que cuesta sentarse a pensar lo que tienes que pensar y sobre todo a escarbar donde tienes que escarbar.
porque es jodido, es jodido. O sea, el hacerte preguntas a veces duele, es que tiene que doler. Es Sí, que no, si agradable no no duele, es. no mueves. Es que si no, no mueves. Pero ahora, el día que encuentras eso, el castigo es el quedarte donde estás, el volver a la situación inicial. Entonces vas a hacer todo lo posible por no volver a ella porque te va a estar persiguiendo. O sea, porque ahora ya no se trata de quiero sentirme bien, no, ahora es el no quiero esto. Y el no hacer lo Ya, que tengo que hacer significa volver a eso que no quiero y que sé que me duele. Entonces ya eso se convierte en un miedo, en una amenaza. Y ese miedo, esa amenaza es lo que hace que, aunque haga un día de perros, salgas a donde haga falta y hagas lo que tengas que hacer. Y ya no importa el juego de la disciplina, no importa nada. O sea, la gente te vende la disciplina como si fuera eso la solución a todos tus males. No, la disciplina está para aquellos días donde realmente se te hace cuesta arriba hacer algo, tengas las narices de hacer lo que tienes que hacer. Pero si no has hecho el trabajo previo antes, la disciplina, o sea, tú no vives de disciplina. no. O sea, no, aquí no Ni de somos guerreros motivación ni de espartanos. disciplina, Eso es. porque aparte no sería vida. Si Es funciona que no solo por sería. disciplina, no, no sería No, vida. no. Es que me estás haciendo pensar mucho porque la frase esta famosa de quien tiene un porqué encuentra un cómo, al Ujú. final casi que podríamos decir quien encuentra su dolor y sabe reconciliarse con él, sabe aceptar que lo tiene, encuentra ese cómo. Pero es difícil, lo difícil es atreverte a encontrar ese dolor. Muy difícil, Eso ¿eh? es. Pero en cuanto a eso te das cuenta de que te pasen cosas malas no es malo, simplemente es una forma de verlo. O sea, es algo que nos tiene que ocurrir. Al final, la vida es como una escuela, ¿no? O sea, tú te vas encontrando cuando has saltado una piedra, te viene otra. Y si no saltas esa piedra, repites curso y te vuelves a encontrar con otra piedra similar. Ya está. Pero siempre hemos estado saltando piedras porque es parte del curso. O sea, o haces exámenes y apruebas o repites curso y te toca enfrentarte otra vez a ello. Pero Entonces, es una tras otra. Sí, sí. esta forma que tienes tú de entender la productividad, que a mí me acaba de descuadrar, viene de eso, viene de que tú has cometido errores en búsqueda de la productividad. Sí, totalmente. ¿Qué, O o sea, sea, tú qué piensas, errores, qué te ha llevado a pensar como piensas ahora en cuanto a productividad? pues yo para mí la clave ha sido el entender que yo toda mi vida he estado peleando para trabajar como los demás. O sea, yo iba a clase y yo era un puto desastre en clase. O sea, a mí la gente me decía, es que tienes que sentarte a estudiar. Para mí sentarme a estudiar era una tortura. O sea, una tortura. Claro, luego cuando entiendes, tengo TDA, entiendo por qué era una tortura, porque no estaba haciendo algo mecánico, porque a mí, yo me ponía a estudiar con una pelotita y mis padres entraban en la habitación y se cabreaban porque decían, deja la pelotita y ponte a estudiar. Y era como, pues si estoy estudiando. Pero nadie puede entender. Yo estaba en clase, yo no puedo estar quieto. Entonces, ¿qué pasa? Como no podía levantarme, andar por ahí, hacer lo que eso, pues llegaba en la libreta y me ponía a rayar o a dibujar o a lo que sea. Pero yo prestaba atención mientras hacía eso. ¿Qué pasa? Que en cuanto me veían me paraban esa acción y al pararme esa acción hacía que yo no me pudiera concentrar en lo que me estaban contando, con lo cual me acababa yendo por las nubes a otro lugar. O sea, yo llevo toda mi vida peleando contra eso. Entonces, claro, para mí el punto de inflexión fue entender que el problema no era yo, que el problema no era yo, que eran los demás que estaban intentando que yo fuera, que intentase ser como los demás. Y no iba por ahí, no iba por ahí. Porque al final cada uno tiene su forma de ser en muchos aspectos. Entonces, cuando entendí que yo no estaba roto, que eso lo digo siempre mucho, lo de no estaba roto funcionaba diferente. Cuando yo entendí eso, para mí fue un cambio de mentalidad bestial, porque cuando me diagnosticaron el TDA fue como empezar a leer un libro de instrucción de mi cerebro. Empecé a informarme mucho y entonces empecé a relacionar cosas, a buscar patrones, a hacer, a trabajar, ¿vale? Esto de la mano también con psicólogos, con gente, o sea, que decir que esto no ha sido un trabajo mío de decir, ala, venga, he llegado de la noche a la mañana y venga, no. Ha sido un trabajo de años de estar ahí, dale que te pego, probando, analizándome mucho, investigando, y de repente me he dado cuenta de que yo personalmente, en el momento en el que he sabido llevar todo esto hacia un buen puerto, me he dado cuenta de que tengo mucha más capacidad de gente que yo pensaba que tenía mucha capacidad. Pero que el problema era que yo no lo estaba enfocando de la forma correcta. Entonces, como nadie ha sabido llevarme hacia esa vía, era imposible que yo sacara el potencial que yo tenía dentro. Y eso es así. Entonces, para mí sí, la productividad ha salido de un dolor porque ha sido del dolor de intentar encontrar una manera de encajar. Y es fuerte, pero es así. Por eso siempre Sí, digo sí, que hablo de productividad porque siempre he sido un puto desastre, pero es que es verdad. O sea, es que ese error en la productividad de comprar el pack de productividad ajeno es.
Es bestia, porque yo, por ejemplo, me considero una persona productiva y escuchándote estaba pensando en cuál era mi miedo, mi dolor sobre todo, y me he dado cuenta de que en la productividad, yo el podcast este llevo un año queriendo lanzarlo. Y yo tenía en Notion mi proyecto subdividido en tareas Ujú, y parecía casi imposible que no saliera, porque decía, es que es ir tachando tareas. Siempre había algo que no, y mira que tengo constancia y disciplina, pero siempre pasaba algo que lo frenaba. Y fue encontrar, al final mi dolor es que el miedo sea más grande que yo. Y al ujú. final he dicho, ¿por qué no lo lanzas? Mi motivante fue ver a los chicos de Tengo un plan. Dije, tío, ese es mi sueño, tener un podcast y que vaya así, y no lo estoy haciendo por miedo. Y a partir de ahí dije, fuera. La cámara me la compré en 10 segundos. Le pregunté a Sara Paracea, micro, Oscar Feito. Los entrevistados, dije, ¿quién me gusta? ¿Quién quiero entrevistar? Y mensajes. Y ya está. Y una tarea detrás de otra, sin necesidad de disciplina, nada. Simplemente habiendo visto cuál era mi miedo, reconocer que tenía miedo y tirar para adelante. Esa forma de Totalmente. entender la productividad. Luego es encontrar tu temporalidad. A mí, por ejemplo, temporalidades largas me rompen, ¿vale? Pero temporalidades cortas también. Quiero decir, cuando yo me planteo, por ejemplo, cosas que tengo que hacer, si lo planteo a una semana vista, me agobio porque es demasiado poco tiempo. Porque como Ujú. los TDAs tenemos la percepción del tiempo un poco cachombrada, ¿vale? O sea, vamos un poco complicados en eso. Entonces, una semana pasa demasiado rápido. Entonces, si tú te planteas demasiadas cosas para una semana, al final no las cumples. Te cuesta mucho. Sin embargo, si planteo para un trimestre o para un año, lo veo como demasiado grande. O sea, por ejemplo, si yo digo, esta semana toca hacer un vídeo, escribir 7 correos y toda la historia, me parece demasiado para la temporalidad de una semana, ¿vale? Si yo pienso, al contrario, en tengo que escribir 365 correos, 52 vídeos, toda la historia, me parece como demasiado, entonces me frustra. Entonces, mi temporalidad buena es trabajar de forma mensual. Ah, es que tengo que escribir 31 correos, tengo que hacer 4 vídeos o 5 dependiendo del mes. Ostras, ya no parece tan fuerte. ¿Por qué? Porque me pongo y digo, venga, pues voy a hacer los 5 vídeos. Y no es lo mismo hacer un vídeo y pasar a otra tarea que decir hago 5, pero ya no son 52, son 5 o 4. Vale. Ya no son tantos. Entonces, es encontrar mucho donde algo para ti es cómodo, porque no es ni mucho ni poco, es la medida justa con la que te sientes cómoda. Para mí es un mes, para otra gente puede ser otra, ¿vale? Pero es encontrarla. Y luego ya sí que subdivides o haces lo que quieras. Pero claro, no es lo mismo separarlo en semanas, de decir, esta semana toca hacer un vídeo y la semana siguiente toca hacer otro vídeo y la semana siguiente toca hacer otro vídeo, que, vale, ahora me voy a separar en semanas, pero me voy a separar en semanas lo de todo el mes. Ah, pues estos 3 días voy a trabajar en estos 4 vídeos. Ahora estos 2 días voy a centrarme en escribir todos los correos del mes. Ahora este día me voy a centrar en no sé qué. Pero es una temporalidad con la que me siento cómodo. Me parece que aquí está la clave de entender la productividad, o sea, de enseñar la productividad autoconociéndote, porque aquí Ujú. vemos la diferencia. Yo necesito trabajar a semana vista. Si veo las tareas a un mes, yo totalmente agobiado. Ahí está. Pero si me cojo el domingo y sé lo que tengo que hacer cada semana y hago mi trabajo, funciono genial. ¿Qué pasa? Que si tú a mí me hablas de productividad y tú me dices, tienes que dividirlo en tareas ni grandes ni pequeñas, un mes, a mí ya me has matado, porque yo Claro, intentaría dividirme mis tareas a un mes, fallaría, diría, joder, si Rubén, que es una persona que yo admiro, lo hace así, me dice que esto funciona así, si no lo consigo no soy capaz. En claro. cambio, si tú me dices, conócete, busca cuál es ese tramo o ese que no sea ni muy grande ni muy pequeño y me hace reflexionar, encontraré ese tramo y diré, vale, ahora sí. Entonces, Ahí está. por eso me está gustando tanto esta idea de entender la productividad así. Es que ya te digo que para mí es clave, ¿eh? O sea, y eso me pasa mucho también con el tema de, o sea, yo donde hice clic con el tema de los libros de productividad es cuando me encontré con lo típico de, es que o sea, la procrastinación viene porque una tarea te parece demasiado grande o incierta o te da miedo por lo que sea o te faltan recursos o lo típico que te dicen, ¿vale? Solución, divide la tarea en pequeñas tareas. Vale, aparentemente tiene buena pinta. ¿Qué pasa? Que pasas de tener una tarea muy grande a tener una lista de tareas muy grande con tareas muy pequeñas. Te frustra igual. ¿Qué me sirvió a mí? Concepto de próxima acción. Vale, tengo subdividido, pero ahora no voy a ver todo el camino. Es como cuando tú juegas a un videojuego. ¿Por qué cuando juegas a un videojuego haces una misión, luego tras otra, luego otra, luego otra, luego otra, y eres capaz de hacer cadenas de misiones en las que a lo que te das cuenta dices, pues he hecho 50 tareas que tenía que hacer aquí?
¿Cómo he sido capaz? Porque no te plantean las 50 tareas de inicio, te plantan lo que tienes que Ujú. hacer ahora. Y luego lo siguiente, y luego lo siguiente, y luego lo siguiente. Y eso es así. Entonces, a mí ese concepto de aproximación que lo aprendí con GTD me parece clave, que es el decir, no, o sea, yo dentro de mi sistema de Notion lo que tengo es una lista de tareas muy sencillita y yo me planto todo lo que tengo que hacer, pero luego lo que hago es solamente ver lo siguiente. ¿Qué tengo que hacer ahora? Esto. Del resto me olvido. Son tareas para el Rubén del futuro, no para mí. Yo me tengo que centrar en esto. Y cuando acabe esto, ya vendrá lo siguiente. Pero ahora, esto. Y eso es clave, en mi caso. Me parece, sí, sí, me parece brutal. Y estas claves, ¿qué herramientas o qué herramientas sé que vas a decir Notion? ¿Hay algo más que te ayude a implementar todo esto? ¿O dirías que Notion tiene todo lo que necesitas? Obsidian, uso mucho. Está mal que lo diga aquí, pero... No quería decirlo antes, pero cuando has hablado del tema de la competencia, investigando he visto que vídeos de los más con más visitas del canal son el Versus. Sí, Yo de no, no no me he contra atrevido Obsidian. con Obsidian, no me he atrevido. Atrévete, es interesante, es muy interesante. Volvemos a lo mismo, Notion es un creador de herramientas, Obsidian es un gestor de conocimiento. Entonces, sirven para cosas diferentes. ¿Que puedes utilizar Notion como un gestor de conocimiento? Sí, por supuesto. Y para iniciarte en este mundo, es espectacular. Ahora, cuando ya quieres algo más avanzado y quieres realmente trabajar con tu conocimiento y enlazar muchas cosas y tener una visión más global de todo y poder, allá una herramienta como Obsidian te ayuda un montón. Porque claro, al final construir algo así con Notion es complicado porque Obsidian es que es una herramienta específica para eso, ¿sabes? Y es muy buena en eso. Ahora, lo que no puedes pretender es que solo utilices una de las dos, que digas, uso Obsidian y por usar Obsidian ahora quiero hacer todo en Obsidian. No, no, porque estás prostituyendo la herramienta, estás intentando sacarla de su hábitat. Ujú. Usa Obsidian para lo que es y usa Notion para lo que es. Y ya está. Entonces, yo utilizo Obsidian para tema de gestión de conocimiento personal porque me parece clave. O sea, yo tengo ahí todas mis ideas, anoto absolutamente todo, relaciono todo, preparo todo y eso es lo que me ayuda a que luego todo mi contenido pueda tomar forma, salir a que este caos mental que tengo aquí tome forma y lo pueda materializar en algo que sea factible y vamos. Y sobre todo ahora trabajo mucho con inteligencia artificial. El otro día lo hablaba con Marcos de Mugue, justamente, que es el que habla de Ujú. Obsidian. Y le decía, tío, digo, si ahora me quitan ChatGPT, a mí me hunden. O sea, me hunden. Y no porque esto lo hablo siempre y lo hablé precisamente en el curso aquel de inteligencia artificial, no porque me haga mi trabajo ni mucho menos, porque no trata de eso, sino porque es hablar con una versión de mí que no está sesgada. O sea, puedo hablar con algo que me ayuda a que esas ideas que son un caos puedan materializarse en algo digerible. Y eso ayuda un montón. El hecho de decir, ostras, ¿cómo explico ahora esto? Y poder tener una conversación con algo que me puede ayudar a sacar analogías, a que, pues eso, que lo pueda explicar para humanos, es- Y para un nivel promedio, eso es, porque a eso es. veces a mí me pasó que creé un lead magnet que era con Notion y fue un fracaso absoluto, hablando de aprender de errores. Y al final le pregunté a la audiencia que por qué no les había gustado. El 90% no utilizaba Notion. Y yo, como lo utilizo todos los días, para mí era una herramienta básica. Y no que, ya, como ya nos estamos pasando un poco el tiempo, me sabe mal por ti, no Nada, quería abrir el tranquilo, melón no te de la preocupes. inteligencia artificial, pero no quería dejar pasar esto porque es un consejo para la audiencia. Algo que me pareció increíble de tu curso es, y hablando de que esto no es pasivo, es que tú creaste un curso sobre inteligencia artificial, donde además la promesa me encantó, no era gana dinero con inteligencia artificial, ni te va a facilitar la vida, era cómo Rubén entiende el trabajo de la inteligencia artificial y cómo lo aplica. Y hiciste algo que a mí me pareció sublime, que es, viste el perfil de personas que compraban ese curso y creaste más módulos porque viste que habías hecho un curso para un cierto nivel, que la gente que te compró tenía un nivel más avanzado y adaptaste ese curso. Y Sí, eso me parece algo genial. lo que me pasó ahí es que, claro, yo la promesa del curso era, yo te voy a enseñar cómo yo la utilizo, cómo yo Ujú. veo la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que enseñé cómo yo la utilizaba. Y hubo gente que me dijo, ostras, me encanta, pero le añadiría un extra que es que me apetece ver cómo piensas tú.
Entonces, claro, ahí donde añadí la parte esa donde explicaba el tema de que para mí la IA hay que entender muy bien el tema de los procesos, ¿vale? De cómo tú preparas todos los procesos de todo lo que haces y entonces entender qué partes son las que tú puedes delegar ahí, de cómo funciona ese proceso de delegación. Y eso fue lo que remató la tarea porque era justo eso lo que le faltaba a eso, a ese curso para que la gente tuviera lo que estaba esperando, ¿no? Y, y creo que al final, vamos, al final por el feedback que recibí, la gente quedó muy contenta. Entonces, pero es que se trata de eso, es lo mismo que te decía antes con el canal, es imposible acertar a la primera. Una cosa es que diga, mira, yo no voy a actualizar este curso porque es imposible actualizar las herramientas al nivel de lo que avanzan, ¿vale? Y justamente más en esa temática. Una cosa es Notion, que es mi nicho principal, que estoy constantemente y que ahí sí que actualizo, pero otra muy diferente es la inteligencia artificial. O sea, ese fue un curso temporal que iba a vender una temporalidad muy corta y que dije, no voy a actualizarlo, te voy a enseñar lo que yo utilizo ahora porque creo que te puede ayudar a aprender, pues por eso, por ver a otra persona cómo lo está utilizando, porque a mí eso me suele dar muchas ideas, ¿vale? Ujú. Y en ese momento la gente lo apreció un montón precisamente por esa parte extra que fue vale, ahora te enseño cómo pienso yo y cómo lo veo y ya está. Pero es eso se aprende haciendo y cometiendo errores. O sea, lo que no se puede pretender es llegar a la primera y decir, venga, saco esto y ya está, perfecto. Y la No, o Es que sea, emprender es pivotar y hay que aprender ahí del error. totalmente. O sea, tú te tienes que convertir en un solucionador de marrones. Mm. Y eso es así. O sea, emprender es eso. Es yo hago algo, la voy a cagar, van a surgir problemas sí o sí. Si tú tienes aversión a los problemas, o sea, eres una persona que le da pánico enfrentarse a un problema, no emprendas, no emprendas. Porque emprender es eso. Emprender es un camino de prueba, error, prueba, error, prueba, error, prueba, error. Ahora, si te enfrentas a problemas y eres capaz de solucionarlos y no te revientas a ti mismo en el proceso, ¿vale? Que ese es el problema de los problemas muchas veces, que hay gente que se autodestruyen con los problemas. Claro, Emprender es una muy buena opción para ti, porque emprender es eso, es solucionar problemas, igual que la vida, vamos, es que al final es, claro. es lo mismo, es cagarla, aprender y seguir adelante. Y ya está, y no hay más. Pero hay Ahí gente por eso que se es siente, claro, se siente muy cómoda trabajando en una empresa por cuenta ajena porque no tiene esa parte de ese solucionador de marrones que tiene la parte de emprender. Y no todo el mundo tiene por qué valer para eso, o sea, está claro. O sea que. exacto. De ahí la filosofía de aprender del error. Ujú. Lo que quería hablar del curso este contigo, que me gustó mucho, es que a mí hay algo que me agobia de la inteligencia artificial y son los listados de 300 herramientas de inteligencia artificial. Y me gustó porque enseñabas, creo que dos o tres de texto, de imagen, de edición de audio. Me gustaría saber, porque no sé si eso ha evolucionado, me imagino que sí, cuáles son las herramientas básicas de inteligencia artificial que utilizas y un poco por encima cómo lo haces, es decir, para qué te ayudan, porque has dicho que Vale. no te hacen el trabajo, sino que te ayudan. Mira, antes de eso te voy a decir una cosa, que precisamente lo que has dicho de los listados de 300 herramientas, otra cosa que no soporto son los listados de 300 millones de prompts. Buah, No lo soporto. Y es una de las cosas de las que hablé precisamente ahí, en ese curso, que es el tema de los listados de prompts, porque al final tú los prompts tienes que hacer los tuyos y tienes que crear esos prompts que te sirven para ti. Y esos prompts se generan a través de ir poco a poco matizando y haciendo ese proceso de delegación en el cual poco a poco vas llegando a construir a través de muchos mensajes, sobre todo con ChatGPT, que es digamos que la principal para poder llegar a hacer esto bien, ujú, acabas creando tu estructura y vas viendo qué cosas le vas matizando que funcionan, qué cosas le vas matizando que no, y poco a poco tú vas juntándolo y al final acabas teniendo un prompt. Entonces yo, antes de que salieran los GPTs, hablaba de que cada conversación al final era como tu microaplicación en la que tenías ya entrenada esa IA para poder hacer un trabajo concreto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el tema de lo de los listados de prompts? Que son una forma de procrastividad, ¿vale? Eso, procrastinación activa que se llama, que es hacer algo pensando que es productivo cuando realmente lo que estás haciendo es perder el tiempo. Yo lo comparo siempre con el cajón de clavos, ¿vale? Ese que tienes de tornillos, cables, de cosas. El cajón de mierda es donde metes todo por si algún día lo utilizas. Pues el tema de los prompts pasa absolutamente lo mismo. Es algo que tú guardas diciendo, sí, sí, que seguro que en algún momento lo utilizo. Y luego jamás lo vas a utilizar, jamás. Te puede servir en el caso de que tú tengas un nivel.
de generación de prompts interesante y digas, me apetece no ver los prompts, sino entender cómo los han creado para ver qué cosas puedo extraer de ahí y utilizarlo con mis prompts. Pero no para usarlos literal. Porque además, la mayoría de listados de esos prompts normalmente están generados a través de la IA, ¿sabes? Entonces, eso es complicado. Yo de herramientas que utilizo, utilizo ChatGPT sobre todo. O sea, ChatGPT es, ya te digo, que ahora me lo quitan y me hunden porque para mí es clave. O sea, es una herramienta que yo uso en el día a día, sobre todo lo que te digo, para bajar ideas a tierra, para tener debates no sesgados contra mí, que eso es Ujú. muy importante, porque yo muchas veces pienso algo y digo, esto es así, vale, pero es así porque es así o es así porque pienso que es así, ¿no? Entonces la IA es cojonudo para eso. Pero como la IA no está sesgada, en ese sentido, puedo hablar con esa IA, le puedo pasar fragmentos de cosas y decirle, oye, tú ahora que entiendes esto, ¿cómo ves esto? Si yo te digo esto, ¿es así o creo que es así? Y él te dice, no, no, crees que es así, porque esto es ta, 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 tal. Ah, pero, ¿y si esto lo pasamos hacia este ejemplo tal y cual? Ah, no, esto no, porque entonces lo que te está pasando es esto otro. Y entonces a lo mejor te da un concepto, una idea que dices, hostia, pues espérate, que igual vamos por aquí. Y empiezas a investigar por ahí. Entonces ahí es donde tú decides qué leo, qué consumo, qué, ¿sabes? Pero todo a través de cosas que realmente necesito y no cosas que digo, pues voy a leer porque me tengo que leer 200 libros en un año. O sea, no. Voy a leer porque tengo que leer esto porque me apetece investigar esto. Y como me apetece investigar esto, pues entonces voy a leer esto. ¿Sabes? Y vamos, por eso te digo que para mí ChatGPT es, vamos, impresionante. Y con lo que has Luego, dicho a mí, a veces me ayuda el que me resuma a mí mismo, en lugar de resume este libro. Yo cosas que totalmente, escribo, pido que me las resuma o que le transmite para ver si, porque al final es como tener a tu audiencia casi preguntando, oye, este texto, ¿cuáles son los puntos principales? Y si no sale uno de los que tú creías que era principal, es que igual no le has dado esa importancia en el texto. totalmente. Sí, sí. Luego, por ejemplo, utilizo mucho la de Photoshop. La generativa de Photoshop me parece una auténtica locura. La utilizo sobre todo para el tema de miniaturas y eso. O sea, eso me parece clave. Y más que nada porque es que por una cantidad de trabajo tremenda, pero tremenda. Pasa que volvemos a lo mismo. Tú no le puedes decir, créame una miniatura de tal. No, tú tienes que saber lo que quieres hacer y a través de todo ya el manejo que tengo de Photoshop, pues puedo hacer que la IA me haga cosas y me haga ciertas partes del trabajo, me los haga más fáciles. Entonces me ahorra mucho tiempo. Y, y no creas que utilizo mucha IA más, ¿eh? O sea, estoy pensando así, pero creo que en el día a día como tal, igual esas son las dos principales que más estoy usando. Sí que he utilizado más para otras cosas, ¿vale? Por ejemplo, utilizaba la del Audio Enhancer de Adobe en su día para el Ujú. tema para cuando grababa y no tenía micrófono. Que eso fue para demostrar a la gente que, sobre todo, que no necesitas hoy nada para poder empezar a grabar vídeos. Que tú tienes Adobe Audio Enhancer, que aunque no tengas micrófono, lo pasas por ahí y el audio te suena como un audio profesional. Hice una prueba yéndome a un McDonald's, al parquecillo de los críos, y mientras había ahí unos críos jugando y gritando, que se oía en el vídeo original, los chavales por ahí, ¡guau! Gritando a grito pelado, y lo pasé por Audio Enhancer y no se oía nada. O sea, pero nada, era espectacular como lo limpia. Es la muestra de que hoy en día no necesitamos nada. He utilizado también para crear alguna cosa Leonardo, ¿vale? Leonardo ahí es brutal para generación de imágenes, me parece de las mejores que hay. Sobre todo cuando no quieres crear nada fotorrealista, ¿vale? O sea, cuando son más dibujos, ilustraciones y todo eso, es brutal. Esta es la que utilizas para entrenar con tu cara y que te haga No, diferentes... no, esa era Stable Diffusion. Pasa que, Vale, es sí, verdad, bueno, la Stable. Leonardo de ahí tenía una parte de que te puedes hacerlo de entrenarlo con Stable Diffusion, sí, es cierto, sí, eso es. Porque montar Stable Diffusion era más complicado. Entonces enseñé Leonardo ahí que era eso. Pero Leonardo ahí la acabé utilizando para generar imágenes o sea, tengo en el curso de YouTube, por ejemplo, un juego de cartas hecho de los tipos de contenido y toda la historia, que era para poder estructurar contenido de forma fácil. Y todas esas cartas las orienté un poco en temática como de RPG medieval, ¿no? Ujú. Entonces, todas esas imágenes las hice con Leonardo. Brutal. Además que conforme iba haciendo, me acuerdo que llegó un momento en el que estaba haciendo las imágenes de los últimos grupos de cartas
Y estaba hablando con unos compañeros y les dije, es que mejor va porque ahora comparo las imágenes que generaba al principio con las que genero ahora y me parecen horribles. Y decía, pero es que si entro en ese bucle, cuando vuelva a regenerar todas, llegaré al final y me volverá a pasar lo mismo. Entonces era donde tengo que cortar. No voy a coger las peores, las voy a arreglar y se acabó. Y el resto las voy a dejar como están. Y creo que ya está. Ya te digo que de ellas no he usado demasiadas precisamente por eso, por no. O sea, he probado muchas, pero usar, no he querido integrar demasiadas porque no me quiero encerrar en eso. O sea, la IA tiene que ser una ayuda, una muleta más, y no deben de ser algo que te acabe lastrando simplemente por jugar, que eso es lo que le pasa a mucha gente. Ah, sí, El mira, síndrome del objeto brillante. eso es, utilizo una que se me había olvidado, que para mí es esencial, que se llama Hints, ¿vale? Con H. Em, Ujú. Hints es básicamente, han utilizado, o sea, es una plataforma que han utilizado pues OpenAI y alguna más, y Whisper y todas estas, y que lo que han construido es una conversación en WhatsApp, pero que se integra con Obsidian y con Notion. Pero a un nivel muy bestia, porque tú lo que haces es mandarle notas de audio o texto por WhatsApp a esa conversación, y lo que haces es transcribirlo y hace algo con eso. Entonces tú puedes, con Obsidian simplemente tú le pasas texto y ya está, y te transcribe y te lo mete como una nota, pero con Notion puedes hacer incluso decirle, oye, vete a esta base de datos y méteme este campo, ¿sabes? Y eso es brutal, pero brutal. Entonces, esa es una que sí que utilizo muchísimo, sobre todo cuando, por ejemplo, voy en el coche o estoy en cualquier lado y estoy escuchando un podcast o voy andando y voy, pues eso, escuchando algo y tal y quiero tomar una nota, lo tengo muy fácil porque, claro, del WhatsApp puedo mandar los WhatsApp desde Siri. Entonces, me es muy cómodo, muy, muy cómodo. Entonces, es una forma de tomar notas al vuelo. Qué Y ya bueno. está. Esa, pues esa la voy a probar porque yo tengo un acceso directo a Notion que va a una base de datos que llamo el agujero de ideas y luego ya Sí, la proceso. qué Pero bueno. esta es bestia, esta es bestia. Sí, sí, es brutal, es brutal. Además, tiene una parte gratuita que funciona bastante bien. El dominio es app, ¿vale? app.productivity-ai.net, ¿vale? Por si alguien quiere entrar, es la de Hints. O antes era hints.so, pero creo que ahora la han cambiado de esto. Entonces, Lo pondremos en la descripción funciona de muy todas bien. formas. Sí, funciona muy, muy bien. O sea que muy recomendable. Y ya está, ya te digo, de ya no utilizo mucha más, pero vamos, es clave. O sea, Y sobre todo la poca que utilizo es, sí, sí. esa mentalidad de que la IA sea una ayuda o un soporte y no utilizarla por utilizar. Ujú. Pero Al eso final, pasa no sé con si te todo, ¿eh? acuerdas. Sí. Dime, ahora te cuento yo. Que eso pasa con todo, con las herramientas igual. O sea, la gente, lo del objeto brillante que dices que la gente empieza a cambiar de herramientas, a hacer un montón de cosas, a utilizar 37.000 cosas y es como, no, usa lo que necesites y cuando lo necesites. El resto, olvídate, porque si no caes en eso, en la procrastinación. Y eso es un problema. Es que no sé si te acuerdas de la frase con la que, entre comillas, nos conocimos, que fue porque creo que comenté algo en un post tuyo que no me acuerdo exactamente, pero era algo como que la inteligencia artificial es tan inteligente como la persona que hay detrás y que la utiliza. Entonces, claro, si Totalmente. hay un negocio detrás de esa inteligencia artificial que no tienes por dónde cogerlo, ya puedes doparlo con inteligencia artificial que no va a salir nada de ahí. Totalmente. O sea, además fue la premisa para el curso ese de la IA. O sea, que lo sepas que tú fuiste el, el que incitó a que eso se ocurriese. O sea, porque fue muy buena. O sea, me dijiste eso, que la inteligencia artificial, o sea, las respuestas que te daba la inteligencia artificial eran tan inteligentes como las preguntas que le hacía la persona que había detrás. Y me pareció bestial, Correcto. porque es verdad, o sea, es que es una realidad. Si tú al final escupes mierda, te devuelve mierda. Si tú le escupes preguntas buenas, te devuelve cosas buenas. Y es aprender a eso, es que no, o sea, no hay más. O sea, igual que tú has aprendido a comunicarte en un idioma o has aprendido a comunicarte con X personas o sabes que si quedas con una persona que es de una manera, tienes que hablar con esa persona de esa manera y no de otra. ¿No? O sea, y esto me dirá la gente, ¿cómo es eso? Tú no hablas igual con tu padre que con tu mejor amigo. Ni hablar de los mismos temas, ni hablas igual, ¿no? Pues esto es igual. O sea, al final se trata de entender cómo a la IA hay que hablarle. Y ya está.
Esto yo creo que los programadores a lo mejor lo tenemos fácil porque estamos acostumbrados a hablar marciano, entonces nos es algo más sencillo el adaptarnos a hablar de maneras diferentes, ¿no? Pero es entender que las IA son literales y que van a hacer exactamente lo que les pidas. Y que si te está devolviendo algo que no debes, probablemente porque se lo has preguntado mal o se lo has pedido mal. O sea, siempre porque no pongo un sabes lo ejemplo. que quieres. Claro, o porque siempre pongo el ejemplo de hazme un texto de un hombre que está bailando en la plaza del pueblo en español y de repente te lo pone el texto en inglés y dices, pero si le he dicho que sea en español, ya, pero es que lo que le has pedido es un hombre bailando en la plaza del pueblo en español, o sea, que está bailando en español, no que te haga un texto en español de un hombre bailando en la plaza del pueblo, ¿vale? O sea, que decir, Claro, parece una tontería, pero lo cambia todo. Y para ti es entendible porque obvias que eso puede pasar, pero una IA es literal y la IA no lo obvia. Entonces es, es clave entender cómo hablarle y ya está. No, pero no es tan difícil. No es tan difícil. Es eso. No te va a dar nada que no le pidas. Hubo un experimento que hicieron de unos profesores que le pasaron unos exámenes, ujú, parece que era de selectividad, y me dijeron eso, pues que en plan de que no habían obtenido muy buenos resultados la IA porque le daban respuestas muy concisas, muy cortas, muy tal. Y les dije, claro, pero es que tú le has pedido que te respondan algo y te ha respondido algo. Él no va a entender qué es lo que tú quieres que te dé. O sea, si tú quieres que desarrolle la pregunta, le tienes que decir que te desarrolle la pregunta en un texto de no sé cuántas palabras. ¿Le has pedido eso? No. Entonces, ¿cómo te lo va a dar? Ah, es que claro. me ha hablado algo de que no están los libros. Hombre, claro, las paso al texto de los libros para saber qué te tiene que hablar de eso. Porque igual has pedido que te hable de tal guerra y resulta que te ha contado, pues claro, pues cosas que hay en Wikipedia y que la IA sabe. Pero a lo mejor no tiene nada que ver con lo que quieres que te cuente. ¿Cómo va a sacar buena nota? ¿Sabes? Entonces es que al final se trata de eso, de saber preguntarle. Me parece brutal. Saber preguntarle y saber lo que quieres, porque si al final le pones un prompt genérico, te va a devolver algo genérico. Si tú ya tienes Efectivamente, esa pequeña semillita en tu cabeza de lo que quieres obtener, poco a poco va creciendo y la va haciendo crecer hasta que la encuentras, pero como no te das claro, te puedes perder en la inteligencia artificial. totalmente. Sí, sí. Y además que esa palabra es clave, te puedes perder. Es Sí, 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 que sí. Y creando una imagen, te puedes tirar el tiempo que quieras hasta que pares. totalmente. Sí, sí. Qué bueno. ¿Y hay algo que quieras decir ya para acabar, algún mensaje para la audiencia, lo que sea? Tu pequeño espacio. Yo diría a la gente que haga cosas. O sea, es algo que siempre digo, pero es que creo que es clave. Haz cosas, pero haz cosas con sentido. O sea, párate a conocerte y si te apetece hacer algo, lánzate. Que ya habrá tiempo de mejorar, ya habrá tiempo de cambiar, ya habrá tiempo de arrepentirse, que no hay problema. Que la gente tenemos demasiado miedo a lanzarnos a hacer cosas. Demasiado. Yo el primero. Pero luego te das cuenta de que no es para tanto. Y que encima luego trae muchas cosas buenas. Muchas, muchas, muchas. Eso lo veo muy claro, por ejemplo, cuando me fui a Dubái, ¿no? Que yo veo gente traumada porque dice, me tengo que ir a vivir pues yo qué sé, a un pueblo que está a 20 kilómetros de la ciudad. Y dices, pues si estás al lado, si tal. Dices, pero es que claro, es que tengo que coger el coche, no sé qué. Y dices, que yo vivía a un avión a 14 horas de aquí, no me jodes. Y no pasaba nada y venía, cogía el avión y ya está. O sea, que no pasa nada. Que la vida nos la complicamos nosotros. O sea, no es tan difícil. Entonces, haz cosas, aprende a conocerte y sobre todo simplifica. Y ya está. Mi objetivo de 2024 es simplificar, lo tengo aquí apuntado. Dejar solo lo que funciona y después del uno el 2. Mi objetivo, simplificar. Va, va. A ver, ya me contarás a ver qué tal te ha ido con eso. Porque el problema de simplificar es que primero hay que complicarse la existencia. Ese es el gran Ya. problema. Pero si lo consigues, lo tienes. Porque es todo. O sea, la simplificación es todo. Pasa que eso, que para simplificar primero tienes que ir al lado oscuro, ¿no? Tienes que ir a decir, madre mía, me he complicado tanto la existencia, ya, pero es que es inevitable. Ahora, una vez pasas por ahí, ya vas quitando capas, vas quitando cositas y llegas al punto donde dices, madre mía. Ahí es cuando tú dices, sí que me he complicado la vida, sí, pero era necesario. O sea que, Pues de verdad que muchísimas, muchísimas gracias, Rubén, por todo este tiempo. nada a ti. Y
y por este consejo final. A mí, para despedirme, me gustaría contarle a la audiencia una frase que resume muy bien lo que significa para mí la productividad, y es que tendemos a sobreestimar lo que podemos hacer en un día y a subestimar lo que podemos hacer en un año. Entonces, les animo a escuchar tu vídeo del Camino del Guerrero, porque se sorprenderían de lo que son capaces de hacer en un año. Y bueno, si han llegado hasta aquí, les ha gustado la charla, aunque los suscriptores no sumen tanto y sea simplemente autoridad, que se suscriban. Y propongo algo. Piensa en un objetivo para este año, para 2024, solo uno. Y piensa en qué te vas a enfocar y qué vas a hacer para que se materialice y para que crezca. Y deja ese objetivo en los comentarios. Aplica las claves y los consejos que ha dejado Rubén, y cuando pase un año vuelves a ese comentario. Celebra tu victoria si has conseguido el objetivo, porque soy fanático de celebrar las victorias, por pequeñas que parezcan. Y párate a reflexionar y aprender de esos errores si no has conseguido tu objetivo. ¿Vale? Y ataca ese objetivo de nuevo, pero con esas nuevas armas que son los aprendizajes que ya te pertenecen. Y en cualquier caso, el año que viene ya habrás ganado. Un apunte con esto. Y para que no se te olvide, porque a la gente una cosa que he aprendido es que lo mejor es darle las cosas a los pasos para hacer. Vete a Google Calendar ahora mismo, vete dentro de un año, escríbelo, ponte la notificación para que te llegue, ¿vale? Dentro de un año el recordarte entrar a este vídeo y ponte el enlace al vídeo. Así no tienes excusa, porque si no se te olvidará. Entonces, dentro de un año clavado, nos vemos aquí abajo y nos cuentas. Pues ya lo tenéis, consejo final. Muchísimas gracias, Rubén. Nada, a ti. Nos vemos, Jesús.